dos jovens e quais são as possibilidades de superá-las. Em que medida a crise nas relações de trabalho, as condições e a renda decente, entrelaçadas com outras crises, tendem a dificultar o desenvolvimento da autonomia e da cidadania entre os jovens, como os jovens reagem e criam soluções proativas, tanto a partir de suas perspectivas individuais quanto coletivas. Para este seminário, convidamos como palestrantes especialistas de diversas universidades e países da Iberoamérica para apresentar e discutir as singularidades e convergências entre os contextos nacionais e as conjunturas macroeconômicas da região, bem como a partir das diferentes abordagens conceituais e metodológicas de suas pesquisas. O seminário acontece em 2 sessões, a que se inicia agora e a outra só no dia 26 de maio, no mesmo horário e também em formato virtual. Quanto à metodologia e à duração dessas 2 sessões, ambas terão no máximo 3 horas de duração, iniciando com as conferências de 4 palestrantes convidados em cada sessão. Cada palestrante terá até 20 minutos de fala. Ao final das falas dos 4 palestrantes, faremos 20 minutos de intervalo e aí retornaremos em seguida com as intervenções do debatedor, que terá 20 minutos para seus comentários, que serão seguidos das respostas dos palestrantes. Os ouvintes podem fazer questões por escrito através do chat e os palestrantes irão selecionar as que considerarem mais pertinentes para o debate e responderão ao final do seminário. Coordenam as atividades deste seminário Pedro Duval, pela UIJ, e o professor Frank Marcon, pela OJT da UFES. Palestram no dia de hoje, nesta ordem, a professora Maria Carla Corruchano, da UFSCar, o professor Cláudio Duarte Coaper, da Universidade do Chile, Métel Ortiz Gutierrez, da Pontifícia Universidade Javeriana, e o professor Jorge Benedito, da UNED. Antes de darmos início às palestras da sessão, convido Alexandre Pulpo, que é o atual secretário-geral do Organismo Internacional de Juventude para a Iberoamérica, é formado em Direito e em Ciências Sociais e mestre em Sociologia pela USP. Também atuou como professor na assessoria especial da Presidência da República do Brasil entre 2023 e 2024 e prestou consultoria para organizações internacionais nas áreas de democracia, justiça climática e direitos humanos, além de coordenar iniciativas de articulação da sociedade civil e de cooperação internacional. Passo a palavra para o representante da UIJ transmitir sua mensagem de boas-vindas. Bom dia a todos y todas, boa tarde, buenas tardes a los hispanohablantes que nos acompañan. Nada más dejar un saludo en español y voy a cambiar a portugués, aprovechándome de que estamos en un observatorio de la Universidad Federal. E assim, agradecer muito, junto com a Jota no último período, esse tema do trabalho, e também as professoras Carla Corruchano, Cláudio Capper, Mateu Guterres e Jorge Benedicto por essa primeira sessão do nosso seminário. Esse seminário se inscreve num processo em que o IJ tem trabalhado para lançar o seu eixo de trabalho sobre trabalho digno e emancipação juvenil. Do ponto de vista do OIJ, falar de juventude hoje é necessariamente falar de autonomia e de emancipação. Sempre foi. A emancipação é um dos temas naturais ao debate de juventude há muito tempo, autonomia e emancipação. Mas, em especial, se nós olhamos os dados da última pesquisa do Latim Barômetro sobre a percepção de juventude na região. A percepção de juventude hoje na região vai até os 40 anos. Essa é a resposta média que os ibero-americanos dão ao serem perguntados até quando vai a juventude. Isso não significa, não é uma coisa positiva, não significa que nós estamos ficando jovens por mais tempo ou que nós temos necessariamente mais jovens. Na nossa análise, isso significa que há um atraso no processo de emancipação. E quando nós falamos de emancipação, naturalmente nós falamos de trabalho como um desses seus
eixos centrais. Na nossa região, a emancipação deixou de ser uma etapa natural do ciclo da vida e passou a ser um desafio estrutural das juventudes. Elas estão entrando no mundo adulto mais tarde, com mais incertezas e com menos garantias. Não por falta de esforço individual, mas porque as condições materiais para essa transição estão cada vez mais restritas. Hoje, o acesso ao trabalho, que historicamente foi o principal mecanismo de integração social, já não gera autonomia para a juventude. Nós temos um cenário marcado por altos níveis de desemprego juvenil, predominância de informalidade, expansão de novas formas precárias de trabalho e renda insuficiente para sustentar um projeto de vida independente. Dou aqui outro exemplo: 70% dos jovens ibero-americanos dizem ser muito difícil ter uma família, né? A ideia de formar uma família, algo que é tão natural na vida humana, passa a ser considerado algo muito difícil por essas condições, de renda insuficiente. Isso significa que milhões de jovens trabalham, mas não conseguem sair da casa dos seus pais, formar um lar ou planejar o futuro. Por isso, no AJ, nós partimos de uma mudança de enfoque. O problema da juventude não é apenas acesso ao emprego, é acesso ao trabalho digno como condição de cidadania. Trabalho digno para nós não é apenas emprego, é trabalho com renda suficiente, proteção social, estabilidade, tempo para o resto da vida e perspectiva de futuro. Sem isso, não há autonomia. E sem autonomia não há emancipação real. E isso não é apenas um tema social, é um tema estrutural, tanto para o desenvolvimento dos nossos países, como para a política dos nossos países, como para a democracia. Porque quando as juventudes não conseguem projetar futuro, cresce a frustração, se debilita a confiança nas instituições e se fragiliza a coesão social. Por isso, nós acreditamos que a questão do trabalho juvenil é um dos principais indicadores da qualidade do nosso desenvolvimento. E hoje, esse modelo de desenvolvimento apresenta limites evidentes. Na Iberoamérica, nós convivemos com baixa produtividade, alta desigualdade e estruturas econômicas que não geram empregos de qualidade na escala necessária. Além disso, essas desigualdades não são neutras, né? As juventudes enfrentam barreiras diferentes dependendo do gênero, do território, se urbano ou se rural, da origem social e também do pertencimento étnico. As mulheres jovens, por exemplo, seguem sobrecarregadas pelo trabalho de cuidado não remunerado. E isso limita diretamente a sua autonomia econômica. Ao mesmo tempo, estamos vivendo uma transformação profunda no mundo do trabalho, com a digitalização, com os trabalhos em plataforma e agora com o tema que todos querem falar da inteligência artificial. Essas mudanças podem gerar oportunidades, mas também, e tudo indica, que podem ampliar a precarização se não forem bem direcionadas e reguladas. Diante disso, o OIJ defende uma agenda clara. Em primeiro lugar, colocar o trabalho digno no centro das políticas de juventude, não como um tema setorial, mas como um eixo estruturante. E seguir avançando para políticas integradas que conectem educação, emprego, proteção social e acesso à moradia, porque tudo isso faz parte da emancipação, que não depende de uma política única, depende de um sistema. Em terceiro, promover uma transformação produtiva com inclusão juvenil, né? Há novos setores na economia, há toda uma discussão sobre a possibilidade de novos empregos na economia verde, na transição digital, e defender que esses novos empregos sejam criados com direito e com qualidade. Em quarto lugar, fortalecer a participação juvenil real, porque as políticas seguem sendo desenhadas sem os jovens, e isso, como nós já sabemos empiricamente, reduz a sua eficácia. E, finalmente, como um organismo internacional, não poderíamos deixar de dizer, apostar na cooperação regional e num multilateralismo efetivo, que consiga entregar saídas para os nossos jovens. Os desafios são comuns e as respostas não podem ser fragmentadas. Há boas práticas na região que precisam ser compartilhadas. O que está em jogo não é apenas o presente da juventude, como nós falamos aqui, mas o futuro das nossas sociedades, a sua qualidade democrática, os seus caminhos de desenvolvimento. Garantir trabalho digno e emancipação juvenil não é uma agenda de nicho, é uma condição para a construção desse futuro que nós queremos. Porque no final a pergunta é simples: que tipo de sociedade nós estamos construindo se nossas juventudes não conseguem construir as suas próprias vidas e trajetórias profissionais? Muito obrigado. Muito obrigada, Alexandre.
Agora eu convido o professor Frank Marcon, coordenador do Observatório de Juventude e Trabalho da UFES, para igualmente transmitir a sua mensagem de boas-vindas. Passa a palavra para o professor Frank. Bom, eu igualmente gostaria de dar as minhas boas-vindas e cumprimentar a todos, muito especialmente cumprimentar e agradecer aos palestrantes convidados e convidadas, agradecer profundamente à OIJ e toda a equipe envolvida, principalmente aqui em nome do Alexandre Pupo, do Pedro Duval, do Gabriel Medeiros, do Herman, do Angel, por terem aceito o desafio da parceria de construirmos esse evento, e também recordar o nome de Temis, com quem foram desenhadas as primeiras conversas deste evento. O objetivo dessa atividade é reunirmos e estimularmos a reflexão acadêmica e o debate público entre os especialistas, as instituições, as juventudes e a sociedade em geral, sobre uma agenda pública comum que tenha esse foco na questão da emancipação e da autonomia juvenil, muito bem desenhada e apresentada pelo Alexandre, agora há pouco, né? E que aqui consideramos intrinsecamente ligado ao debate sobre emprego, renda, trabalho, mas fundamentalmente também sobre bem-estar e cidadania. Nas duas sessões planejadas para este seminário, serão apresentados dados e reflexões importantes sobre a relação entre trabalho, renda e emprego juvenil nos diferentes países aqui representados, e considerando sempre que possível alguns pontos que atravessam esse debate. A percepção dos jovens sobre o trabalho decente, renda e emprego, os caminhos e condições para se promover a emancipação e autonomia dos jovens, as expectativas e realidades das juventudes em relação ao trabalho conectado ao bem-estar e à cidadania, as questões relativas às precariedades, às desigualdades e às interseccionalidades entre os jovens na relação com o trabalho e a renda dignos, e o que implica também, no nosso caso, reflexões sobre o estado da arte das políticas públicas nos países da Iberoamérica. Bom, eu espero que tenhamos um evento que promova e intensifique esse debate necessário entre a academia, instituições e a sociedade civil como um todo. Meu muito obrigado aos envolvidos com a organização, em especial também a equipe da qual eu faço parte, o Observatório de Juventude e Trabalho em Sergipe, e que aqui também está representado pela Andréia, que está conduzindo o cerimonial, que aceitou o convite para nos orientar na atividade de hoje. Então, muito obrigado, repasso a palavra para darmos início às palestras. Muito obrigada, Frank. E agora nós vamos dar início a esta sessão com a palestra da professora Maria Carla Corrochano, do Brasil, doutora em Sociologia da Educação pela Universidade de São Paulo, a USP, pesquisadora do CNPq e professora do Departamento de Ciências Humanas e Educação e também dos programas de pós-graduação em Educação e em Estudos da Condição Humana da Universidade Federal de São Carlos, no campus de Sorocaba, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Juventude, Gerações e Temas Contemporâneos e do Comitê de Pesquisa Sociologia da Juventude na Sociedade Brasileira de Sociologia, da SBS, integra a Rede de Pesquisas em Juventude no Brasil, a Rede Juve, e a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. A professora apresentará a palestra Empreendedorismo e Precariedade, Trajetórias e Percepções de Jovens em Periferias Urbanas. Gostaria de relembrar a todos os palestrantes que cada um tem 20 minutos para a apresentação e eu vou informá-los através do chat quando faltar 5 minutos para que vocês possam concluir. Passo a palavra para a professora Maria Carla Corrochano. Bom dia a todas as pessoas, buenos dias. Me escutam bem? Agora? Sim. Quero agradecer imensamente o convite e a iniciativa para esse encontro, esses seminários de um tema tão relevante. Então, agradeço a Frank, o Observatório do Trabalho de Sergipe, agradeço ao Alexandre, ao EJ, Gabriel, Andréa pela condução e todas as pessoas que também aceitaram participar, né, desse evento e estão aqui com a gente. Eu falo diretamente da Universidade Federal de São Carlos,
aqui do Campus Sorocaba. Estou transmitindo esse nosso evento para uma turma de pós-graduandos aqui da universidade, né? Espero que a gente consiga continuar com uma boa conexão até o final aqui, e eu vou começar a partilhar minha apresentação. Nenhum problema pode... Bom, está aqui. Fizemos todos os testes, né, antes. Tudo bem? Conseguem enxergar? Bem? Acho que é melhor colocar em tela cheia, né? Isso. Melhorou? Deixa eu ver se estou conseguindo passar. Sim. Podemos, então? Pode Bom, continuar. então... Não está em tela cheia, mas podemos... Está em tela cheia? Não, não está? Não, mas se quiser continuar assim, fica à vontade. Tá, é que eu não estou encontrando aqui, deixa eu ver se consigo. Talvez modo de exibição de leitura aqui, né? Veja se funcionou. Agora melhorou? Melhorou, pode continuar. Melhorou? Tá, vou continuar. Bom, eu vou apresentar então aqui uma parte do resultado de uma investigação. Vou controlar meu... Desculpe, já passei 5 minutos do meu tempo, né? Uma parte de um projeto de investigação com jovens de periferias em São Paulo e em Buenos Aires. Vou aqui falar do estudo de campo que realizamos em São Paulo, especialmente, e que trouxe uma discussão relevante para o nosso seminário, para as nossas conversas e para refletirmos sobre a questão e a dimensão do trabalho na América Latina. Esse projeto teve apoio da FAPESP e do CNPq. Ele foi publicado recentemente mesmo, na semana passada, né? Vocês podem encontrar esses resultados mais elaborados nesse artigo, Qual o empreendedorismo, experiências, percepções e reflexividade de jovens nas periferias, e que também foi publicado no conjunto de um dossiê com discussões relevantes sobre o ensino médio, o trabalho e a plataformização do trabalho entre jovens no Brasil, tanto no Brasil quanto na Argentina e também em Portugal. Alguns pontos de partida que são relevantes nesse estudo: o fato de que já colocamos aqui, não só a juventude brasileira, mas a juventude latino-americana é uma juventude trabalhadora, que combina, né, trabalho com estudos desde muito cedo, né, e que realiza múltiplas atividades também. Um contexto de novas configurações do trabalho e do capital, que acirra a precarização do trabalho, desemprego e informalidade, né? E a discussão que eu trago, embora considere que seja relevante discutirmos todas as situações de trabalho dos jovens, né, e de precarização, é exatamente uma discussão que tem ganhado muita força, que é a discussão sobre o empreendedorismo, né? O trabalho por conta própria, gente, não é nada novo na América Latina, nem no Brasil, né? Mas temos aí especificidades importantes do momento atual, que é isso que se dissemina nestes países em especial, mas em nível mundial, nessa ideia do empreendedorismo como solução para a crise do emprego juvenil em especial. Esse tem sido um debate que ganha força nos últimos anos. Várias das políticas direcionadas ao empreendedorismo têm se apresentado no Brasil e em outros países, e foi provocada, né, foi na perspectiva de problematizar essa difusão e discutir essa difusão que eu trouxe esses dados aqui, que inicialmente não tinham o empreendedorismo como foco. Fomos aos bairros de classes populares para investigar alternativas e criações de emprego, geração de emprego e renda nas periferias, e o que encontramos ali nas periferias era um conjunto de projetos e programas e editais, todos voltados ao empreendedorismo.
Então, começamos a nos interrogar sobre isso a partir daí. Os jovens querem ser empreendedores, né? Se identificam como empreendedores. Então, essa foi a ideia do projeto, e eu vou apresentar alguns dados aqui, problematizando de maneira mais fundamental algo que tem se disseminado, que é a adesão das novas gerações a princípios do neoliberalismo ou do empreendedorismo. E seguindo Danilo Matuccelli, eu considero, né, que a realidade observada ela mostra recepções inesperadas, resistências diversas, criações e muitos limites a esses projetos. Então, a ideia é perceber como os jovens refletem sobre isso e jogam com isso também no seu campo. Nós fizemos um projeto de investigação e ação, incorporamos jovens como pesquisadores, o que foi uma experiência bastante positiva para a gente ao longo de todos esses anos, né? Jovens moradores dos territórios que participaram como pesquisadores, que contribuíram tanto na construção dos questionários, das entrevistas, como também na análise dos resultados, né? Foram 208 jovens entrevistados, investigados, entre 18 a 30 anos, e do ponto de vista das inserções em termos de trabalho, né, havia jovens de alternativas de trabalho envolvidos em coletivos culturais e outros coletivos que buscavam gerar renda a partir dos seus coletivos, jovens que tinham negócio próprio e que se estabeleciam e geravam renda a partir dos seus negócios, mas também jovens que estavam tanto em coletivos quanto em negócios, em múltiplas formas de ganhar a vida. Esses foram só um exemplo dos coletivos que encontramos, do conjunto muito amplo, diverso, né, de empreendimentos e de coletivos que encontramos nas periferias, em vários setores, não só da cultura, mas da alimentação, do vestuário, da estética, nessas duas regiões da cidade de São Paulo, extremamente pobres, periféricas, como chamamos aqui, né? A cidade de Tiradentes, na Zona Leste, e o Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo. Rapidamente, umas características sociodemográficas, sobretudo mulheres, né? Havia uma presença muito grande de mulheres e mulheres negras, que são as pessoas que têm mais dificuldades de encontrar trabalho digno e trabalhos formalizados, né? E reconhecimento nesses trabalhos, numa faixa etária, como disse, né, a partir de 18 anos, 18 a 24, 25 a 29, 30 a 31, e como disse, majoritariamente afrodescendentes, né? Então, e a maior presença de mulheres jovens e afrodescendentes ou de mulheres negras, como dizemos no Brasil. Eram de famílias bastante pobres, entre 1 a 2 salários mínimos, né, recebendo de 200 a 400 dólares para tornar esse número inteligível, poucos com filhos, e como a gente fez a pesquisa e começou a pesquisa na pandemia, uma parte considerável recebeu ajuda na pandemia. Havia o que a gente observou logo de início, né? Algo que é muito forte, presente no Brasil e em outros países da América Latina, jovens com nível de escolaridade bastante elevado, né? 71% já tinham completado o ensino secundário, oriundo desse recente processo de expansão das oportunidades educativas no Brasil, mas uma parte também já no ensino superior, né? Metade desses jovens também já estavam no ensino superior, vivendo naquele momento das primeiras entrevistas os desafios de realizar atividades remotas, sobretudo num contexto com baixa conexão e baixos equipamentos. O que nos chamou a atenção, e acho que isso é algo relevante para pensarmos a situação dos jovens na América Latina, é a quantidade de trabalho que esses jovens realizavam. Então, ter um negócio era quase que mais um trabalho que eles tinham ao lado de múltiplas outras inserções. Então, havia jovens com negócio próprio realizando outras atividades de trabalho,
sejam trabalhos informais, precários, seja mesmo um trabalho formal, onde recebiam muito pouco. Os salários no Brasil e na América Latina, de maneira geral, são muito baixos, insuficientes para arcar com os custos que tinham e com o apoio às suas famílias. Então, muitas vezes precisavam encontrar outras alternativas e, por vezes, o negócio próprio entrava como uma dessas alternativas. E alguns estavam, além de terem um negócio, trabalharem formalmente ou informalmente, buscando um outro trabalho na perspectiva de compor a renda. Então, essa é uma primeira questão, né? Que a gente precisa discutir quando discute trabalho e trabalho digno, é a dimensão salarial, né? E é o tanto de ocupações que esses jovens precisam realizar para conseguir compor alguma renda digna que os possibilite, inclusive, continuar apoiando suas famílias e trabalhar. Por que montar um negócio? Foi muito interessante, a gente explorou isso, né? Porque, como discutimos com jovens que se identificavam como empreendedores, que diziam que tinham um negócio próprio, começamos a perguntar, e eu acho que essa é uma pergunta que foi bastante explorada pela pesquisa e no nosso texto: por que empreender? Por que um negócio? E haviam múltiplas causas para começar um negócio, quer dizer, não é algo que existe uma única causa para isso. A primeira necessidade é a necessidade de renda, né? Como é suposto, num país com alto desemprego, salários muito baixos, né? A necessidade de renda é para si mesmo, para manter a família, para continuar estudando. Mas isso era muito forte entre jovens adultos com baixa renda e com nível de escolaridade um pouco mais baixo. Havia um outro motivo muito importante: realização pessoal, fazer o que gosta, ter um trabalho com sentido. Especialmente os jovens com níveis mais altos de escolaridade se ressentiam de não verem atendidas as suas aspirações do ponto de vista profissional. Eu estudei tanto para ter um trabalho que não valoriza os meus conhecimentos ou que eu não consigo ter a recompensa necessária pelo tanto de anos de estudo. Então, um desencontro entre a inserção, né, e a escolaridade, e aí vou montar um negócio para tentar conseguir uma renda maior. Os baixos salários e as experiências de humilhação e discriminação vividas nos empregos assalariados, formais e informais, especialmente as jovens mulheres negras com mais experiência no mercado de trabalho, se ressentiam disso, né? De experiências humilhantes vividas nos seus trabalhos, da distância dos seus trabalhos de suas residências, dos baixos salários que recebiam. Então, montar um negócio era uma possibilidade de escapar desses trabalhos. Então, muito mais do que algo como quero ser empreendedor ou defendo o empreendedorismo, era uma reivindicação de melhores trabalhos, de trabalho mais digno que estava em jogo para esses jovens e para essas jovens negras especialmente. E o ativismo como uma outra questão muito importante, né? Muitos jovens queriam também produzir coisas que tivessem sentido para suas comunidades, para os seus territórios e para a sua luta. Então, vou produzir camisetas que tenham a ver com o combate ao racismo, vou produzir comida vegana, porque eu quero alimentação melhor na periferia, as periferias têm direito a isso, né? Vou sublinhar aqui 4 trajetórias que são muito elucidativas dessa visão. Primeiro, a trajetória da Cássia, né, que começa a trabalhar em plataformas digitais produzindo textos, porque não encontrou trabalho como aprendiz. Ela tinha 19 anos, estava na escola secundária, sem encontrar trabalho como aprendiz, recebendo, com dificuldades de ter um trabalho, inclusive formal, ela começa a produzir textos, redação nas plataformas. A Giovana, que se licenciou em Ciências Sociais, abre uma produtora de comunicação no bairro, né? E problematiza o tempo todo, né, o modo como as periferias são tratadas e os negócios de periferia são tratados. Muitas empresas, muitas fundações que contratam jovens sem pagar salário justo,
sem registrar em carteira, sem oferecer condições dignas. Então, ela queria montar um negócio em que ela pudesse, sim, oferecer trabalho justo e digno para os jovens do seu bairro. A Chiara, que não se considerava empreendedora, mas dizia, eu preciso porque todos os editais de fomento e de apoio que aparece dirigido a jovens na periferia são editais de empreendedorismo. Então, eu não me identifico como empreendedora, mas porque eu preciso para ter acesso a fundos públicos, porque os fundos públicos só são fundos dirigidos ao empreendedorismo. E o Luan, que dizia, sou jovem empreendedor, né? E enfrenta mais de um desafio por dia, né? Mata um leão por dia, às vezes ele mesmo é o leão, né? Ele trabalhava como professor e tinha uma produtora dedicada a artistas, e esse projeto para ele era o sonho, né, dele. Todos esses jovens, né, e vários outros que a gente entrevistou, estavam buscando, então, o trabalho como empreendedores como uma alternativa ao desemprego, mas também melhores condições de trabalho, de salário, de flexibilidade, né, e proximidade, flexibilidade para realizar todas as tarefas que tinham no seu dia e proximidade em relação aos seus lugares de origem, né? Em geral, esses jovens levavam 2 horas para ir para o trabalho e 2 horas para voltar. De todo modo, eles não entram nesse trabalho sem ilusões e manifestam uma série de precariedades nesse trabalho também como empreendedores e empreendedoras nas periferias. A fala da Chiara resume muito, né, o que uma das jovens traz para a fala de vários outros. É injusto que consideremos que o empreendedorismo, né, ou o empreendedorismo como salvação da nossa época e da nossa geração, porque é preciso muitos privilégios para poder surfar nessa onda, e este não é o caso das populações de periferias. Percebe? Então, não é uma adesão irrefletida condições de trabalho a que são submetidos e sujeitos os próprios jovens, né? E eu termino. A crítica e a reflexividade não estavam só vinculadas, então, às experiências laborais anteriores, incluído o trabalho com CLT, mas também ao próprio empreendedorismo e à sua divisão. O direito, então, o discurso sobre os direitos e a gramática dos direitos não desaparece dos relatos desses jovens. Ao contrário, ganha protagonismo. Em tentar responder, né, querer responder à pergunta que uma das jovens se faz para ela mesma, né? Quando eu a pergunto, você se considera empreendedora? Ela diz, qual é o meu empreendedorismo? E aí ela vai dizer, né? Ela diz, o empreendedorismo dela não é um empreendedorismo que explora, não é um empreendedorismo do capital, não é o empreendedorismo neoliberal, né? Quando ela se interroga e se coloca essa questão, ela nos desafia, tanto os investigadores, nós pesquisadores, quanto no âmbito da juventude, trabalho e educação, como as políticas públicas, em especial as dirigidas a jovens, né? Que o meu empreendimento deveria ter um outro nome, que incluísse garantia de direitos e remuneração digna. A resposta e o horizonte, não só para esses jovens, mas também para as próximas gerações, é seguir atuando e construindo saídas em direção a um trabalho justo, em que haja tempo para o trabalho e tempo para a vida, sem ter que matar um leão por dia, como disse o Luan, sendo muitas vezes o próprio leão. Muito obrigada e fico aqui aberta e disponível para continuarmos conversando e para o nosso debate. Espero, não ultrapassei meu tempo, né, Andréa? Não, tá tudo Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, professora Maria Carla Corrochano. E agora nós vamos ouvir o professor Cláudio Duarte Quaper, sociólogo da Universidade do Chile, é educador popular, doutor em sociologia pela Universidade Autônoma de Barcelona, coordenador acadêmico do Centro de Pesquisa e Ação na Juventude e no Núcleo Sente Pensante de Metodologias Participativas. É também militante do coletivo Pelota ao Piso,
onde trabalham com questões relacionadas a masculinidades, futebol e política. Ele nos apresentará a palestra com o título Autonomia Juvenil para Desmontar o Adultocentrismo. Passo a palavra para o professor. Gracias, Andrea. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a Frank, al equipo de la universidad, al equipo de la OIJ. Me agrada mucho poder compartir estas ideas y reflexiones sobre cuestiones que tienen que ver con la autonomía juvenil, encontrarme con colegas como María Carla, Mateo y Jorge, con quienes, y bueno, por ahí veo a la Maritza Urteaga también, eh, con quienes hemos compartido en distintos momentos, en distintas aventuras en este trabajo con poblaciones jóvenes. Y quiero permitirme, si les parece, dedicar esta presentación con mucho cariño a nuestra colega y compañera Rosana Reguillo, que falleció recientemente el sábado 25 de abril, una de las intelectuales más lúcidas y críticas en nuestros países, en México en particular, y que nos ayudó y nos enseñó mucho, una maestra de generaciones. Em, lo que yo voy a intentar hacer hoy día en esta presentación es poner en la conversación algunos puntos que me parece que pueden ayudar a la reflexión, intentando hacer distinciones entre em, emancipación, independencia y autonomía. Me hago cargo de que en la conversación social y en los estudios de juventudes es una tarea pendiente realizar estas distinciones. Estas tres nociones, emancipación, independencia y autonomía, refieren a procesos juveniles que han sido estudiados desde distintas perspectivas y que en la mayoría de los casos han quedado remitidos a definir cuáles son las tareas de desarrollo que se espera que las personas jóvenes realicen en lo que se denomina en los estudios, en algunos de los estudios de juventud, la preparación para la adultez. Sin embargo, estas necesarias distinciones conceptuales no siempre se realizan y muchas veces estos tres conceptos se usan alternadamente como si fueran sinónimos. Me parece que de estos tres conceptos, unos están más referidos a procesos que experimentan las personas jóvenes en su trayectoria de vida en las relaciones con sus familias, lo que tiene que ver con la emancipación. Y otro en su forma de acceder a bienes y servicios para reproducir sus vidas, la independencia. Y otro más a su capacidad de actoría social y política, que sería la autonomía. Propongo distinguir conceptualmente a través de las siguientes elaboraciones. Emancipación comprendida como la liberación de la potestad paterna, de la tutela, de la servidumbre. Este fue un concepto durante el siglo XX en la lucha de los movimientos de mujeres, después el feminismo, muy fuerte para plantear la necesaria liberación de las mujeres del dominio patriarcal y machista dentro de las familias, la noción de emancipación, que usada ahora para el caso de las juventudes nos lleva a la pregunta de la salida de lo que podríamos llamar las condiciones de opresión que se puedan estar dando al interior de las familias. Por su parte, la independencia la concibo más bien como la posesión de recursos materiales suficientes para no depender económicamente. Esto también nos lleva a una tensión, así como la emancipación respecto de lo que ya expliqué, porque las personas jóvenes en un contexto adultocéntrico, una de las dimensiones para comprender el adultocentrismo es su dimensión material. Ese adultocentrismo se sostiene, a mi juicio, lo propongo para el debate, sobre la enajenación de lo que las y los jóvenes producen. Uso enajenación en el sentido de Marx, de la enajenación de lo producido. No se reconoce que aquello que están haciendo es trabajo. Por ejemplo, el cuidado en la familia. En una investigación muy similar a lo que presentó María Carla recién con estudiantes secundarios de enseñanza técnico-profesional de último año, les preguntábamos a qué se dedican en su vida. Y decían, a estudiar. Y a nada más.
pero ¿y en tu casa qué haces? No, en mi casa solo cuido a mis hermanos menores o cuido a mis adultos mayores. Tarea no menor en esta sociedad de que se está envejeciendo. Ellos tampoco lo reconocían como trabajo. Y cuando profundizábamos en ese por qué no lo reconocen como un trabajo, es porque en su familia no se lo valoran como un trabajo. Lo toman solo como una, aquí uso comillas, una ayuda a la familia. En las zonas rurales, yo vivo en una zona de campo, el trabajo doméstico que hacen niños, niñas y jóvenes de ordeñar la vaca, de ayudar en la huerta, de recoger la fruta, de cuidar los animales, no es visto como un trabajo, es visto como una ayuda a la familia. Entonces, las posibilidades de independencia, además de los problemas de las carencias l- por la precarización que están viviendo hoy día, es el no reconocimiento social o sea, claro, el no reconocimiento que como sociedad hacemos de sus tareas y de su trabajo productivo. Y la autonomía, conceptualizada desde mi perspectiva, como la capacidad de vivir según las normas que cada persona decide. Eso es lo más difícil y genera un montón de desafíos y que los voy a abordar hacia el final de mi presentación. Estas distinciones permiten acercarse críticamente a los usos que de ellas se hacen. Quiero enfatizar lo problemático de aquellas elaboraciones que buscan, a través de estas nociones, en especial de la noción de independencia y la noción de emancipación, normar los modos de vida juvenil. Me preocupa cómo esos usos que pretenden objetivar edades, tiempos y estados específicos de las vidas juveniles como metas a conseguir y que demostrarían el carácter del curso de las vidas hacia la adultez. Así, se espera, por ejemplo, que la emancipación del hogar de origen se produzca en un momento específico y, comillas, no se retrase en cada país y en cada época. Dichos valores de cuando esto es, comillas otra vez, a tiempo y no es con retraso, son elaboraciones desde los mundos adultos, adultocéntricos, que incluso ha llevado a ciertos países, como en España, a constituirlo como una política pública para normar ese curso de vida juvenil. Uno de los problemas que esto acarrea es la sanción de normalidad a normalidad por el cumplimiento o no de esta tarea de desarrollo que se impone a las personas jóvenes. Me pregunto, ¿por qué deben salir de la casa? ¿Por qué sería natural salir de la casa? Una de las tareas de las ciencias sociales y las humanidades es poner en discusión aquello que consideramos natural. Es una construcción social de esta época, de este contexto, obligar a las personas jóvenes a salir. Y cuando no salen, existen un conjunto de términos que se utilizan para nombrar esa situación. Y todos esos términos construyen estigmas contra estas personas jóvenes. Incluso trabajando con adultos y adultos mayores, sus padres, sus madres, tíos, abuelos, abuelas, lo empiezan a ver como un problema. Y cuando escarbamos, ¿por qué es un problema? Finalmente es un problema por lo que los otros dicen, no por lo que le pasa a esas personas adultas con que sus hijos o hijas no se vayan del domicilio familiar. Respecto a la independencia, las expectativas adultas en los sectores empobrecidos tienden a chocar con las aspiraciones juveniles. Permítanme una nota al pie de página. Hacemos una distinción a partir de este estudio que realizamos con jóvenes de enseñanza técnico-profesional y sus aspiraciones, siguiendo a Bourdieu en un texto cortito que se llama La juventud no es más que una palabra. Es una entrevista hecha que está en un libro que se llama Sociología y Cultura, del año 90, creo. Bourdieu hace una distinción muy, muy sutil y sigue, no se detiene en ella, pero habla de las aspiraciones como aquello que las jóvenes y los jóvenes producen como lo que quieren conseguir en su vida y las expectativas como aquello que las personas adultas y las instituciones adultas les imponen a los jóvenes, como lo que deben conseguir. Pues bien, teniendo en cuenta esa distinción, planteo que en los sectores empobrecidos se produce un choque, un desacuerdo entre las aspiraciones juveniles y las expectativas adultas. Las investigaciones recientes realizadas con estudiantes de educación técnico-profesional superior
que además trabajan y a quienes muchas veces tener trabajo no garantiza obtener ingresos que permitan el acceso a los bienes y servicios necesarios para la reproducción de la vida, sin recibir las ayudas de personas mayores con que viven. La condición precaria que la época actual está imponiendo en el mercado del trabajo a las personas jóvenes impide que puedan experimentar la independencia de las ayudas familiares. La expectativa planteada desde los mundos adultos no considera esta precariedad estructural y tiende a cobrarle a las y los jóvenes como una falta el que no consigan esa independencia. Por su parte, respecto a la autonomía, las tensiones principales que hemos observado dicen relación con la dificultad que experimentan las personas jóvenes para desplegarse en los distintos ámbitos de su vida, tomando decisiones, haciéndose responsables de las mismas y comprometiéndose con su propio devenir. Más bien, lo que señalan estos jóvenes es que los mundos adultos tienden a tratarles con una ambigüedad y contradicción muy fuerte, ya que por una parte, discursivamente les piden que sean personas autónomas, pero en el mismo movimiento les niegan el despliegue de la capacidad de tomar decisiones y por lo tanto de ejercer poder respecto de sus propias vidas y en los distintos tipos de relaciones que desarrollan. Sin duda, estas tensiones respecto de la emancipación, la independencia y la autonomía son expresión de la matriz adultocéntrica, que en tanto sistema de dominio impone un orden en la sociedad contemporánea. Elaborar la emancipación, independencia y autonomía en los términos aquí planteados implica un refuerzo de la matriz adultocéntrica, ya que tiende a reproducir las condiciones de opresión para jóvenes de sectores empobrecidos. Contra ese sistema adultocéntrico, en la búsqueda de contar con herramientas que nos permitan contribuir a desmontarlo, la autonomía juvenil, no la independencia ni la emancipación, la autonomía juvenil se vuelve una condición fundamental para avanzar en ese proceso. Que las personas jóvenes puedan ejercer autonomía implica, como ya he adelantado, que están tomando decisiones respecto de sus propias vidas y al mismo tiempo están participando colectivamente de la toma de decisiones respecto de lo que a sus familias, comunidades, amistades y organizaciones les está ocurriendo. Mirado desde las vidas juveniles, el ejercicio de autonomía se vincula íntimamente con el ejercicio de poder, comprendido este como la capacidad de tomar decisiones y de controlar los procesos sociales en los cuales cada una y cada uno están involucrados, en este caso, en perspectiva de liberación. Jóvenes ejerciendo autonomía implicaría que en cada ámbito de la vida estas personas estarían contribuyendo a la transformación social. Decirlo así no implica que todas las personas jóvenes estén disponibles para sumarse a estos procesos de acción política, ya que no desconozco la situación de que hay jóvenes que no quieren la transformación de la sociedad y para los cuales las características de la estructura política, económica y cultural contemporánea es adecuada a sus formas de vida. Para potenciar la autonomía en personas jóvenes, una de las claves fundamentales es no esencializar a estas personas jóvenes como que todos y todas están disponibles para las luchas por la transformación social. Cierro reflexionando ahora en torno a la potencia política de la autonomía juvenil como forma de vida para hacerse parte de procesos que contribuyan a desmontar el adultocentrismo. Tres claves. Retomo la propuesta de Paulo Freire desde la educación popular, la vitalidad y la importancia de los procesos de concienciación, entendidos como procesos sistemáticos de formación, no realizados para las personas jóvenes, sino efectuados con las personas jóvenes, desde sus cotidianidades, desde sus vidas, desde sus sentires, desde sus aspiraciones, cómo es que están comprendiendo el mundo y cómo se ubican en ese mundo y cómo podrían plantearse alternativas de transformación de aquello que, como bien mostraba María Carla recién en su presentación, es muy coincidente con lo que nos apareció en Chile de esto de ser su propio jefe, pero al mismo tiempo, apostar por una buena vida. Quieren vivir una buena vida lejos de la injusticia, lejos de la opresión que ven que le está pasando a sus padres, madres. No son jóvenes, con lo que nosotros nos encontramos en su mayoría, no son jóvenes que estén fuera de lo que está ocurriendo en términos de las tensiones políticas que se viven en nuestros países. Tienen ideas de aquello. Eso, para mí,
desde una perspectiva de educación popular, es la semilla que necesitamos para echar a andar junto con ellos y ellas estos procesos de concienciación. Segundo, una segunda clave, como sugerencia para el debate, son el el acompañamiento y desarrollo de procesos de activación juvenil en términos políticos, pero en todos los ámbitos de su vida. Una de las tensiones que tiene la política pública de juventudes y la acción comunitaria con jóvenes es que muchas veces reducimos el trabajo con jóvenes solo a los espacios o a los escenarios propiamente juveniles o únicamente juveniles. Tendemos a lo que llamamos nosotros acá a la juvenilización de nuestras estrategias. Y con eso perdemos mucha potencia política. Necesitamos trabajar con las personas jóvenes en todos los ámbitos de su vida, los ámbitos de la intimidad, de la cotidianidad, de la amistad, hasta los ámbitos de la organización política a nivel nacional. Y la tercera clave es que una de las cuestiones que nos ha permitido enfrentar esa juvenilización es la promoción de la democratización de las relaciones entre generaciones. Las personas jóvenes no viven solas en este mundo, no están en una burbuja aparte, como solía desarrollarse la mirada asentada en los paradigmas adultocéntricos del siglo XX. Los estudios de las culturas juveniles nos han ayudado mucho. Bueno, aquí está Marisa Urteaga, que ya nos va a contar de eso en la próxima sesión. Nos han ayudado mucho a ver cómo en todo el continuo de la vida juvenil, lo que denominan los intersticios de las vidas, de la cotidianidad social, hay lugares donde están las personas jóvenes vinculándose con las otras generaciones. Es ahí donde nos parece a nosotros que eh, la perspectiva generacional, así como aprendimos de las mujeres y el feminismo, la perspectiva de género, la perspectiva generacional puede ser muy útil para potenciar estos procesos de autonomía, a partir de compartir y transferir el ejercicio de poder en la cotidianidad de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muito obrigada. Agora nós vamos seguir o seminário. Vou apresentar agora o próximo palestrante, que é o Mateo Ortiz Gutierrez, da Colômbia. Ele é cientista político e mestre em direitos humanos, doutorando em filosofia e especialista em gestão pública. O seu trabalho foca em pesquisas com metodologias mistas para orientar decisões que projetam populações vulneráveis, especialmente jovens. Como membro do Observatório Juvenil Haveriano, ele lidera projetos de consultoria e de pesquisa aplicada com uma abordagem interseccional. O seu trabalho ele integra ética e pensamento crítico para promover o desenvolvimento positivo da juventude na Colômbia. Atualmente, ele está ligado a grupos de pesquisa e treinamento dentro da Pontifícia Universidade Javeriana e nos apresentará a palestra com o título Pesquisas Incorporadas rumo a uma leitura intersetorial da realidade das jovens colombianas. Passo a palavra para o Máteo. Muchísimas gracias a todas y todos por asistir y por la oportunidad de compartir nuestro trabajo en este espacio. Voy a compartirles pantalla. ¿Alguien me puede confirmar si están viendo mi pantalla? Sim, sim. Y Sí, sí, está bien. listo. Entonces, hoy voy a tratar de hablar un poco acerca de la apuesta del Observatorio Javeriano de Juventud sobre encuestas encarnadas, qué significa eso y cómo se inserta en esta discusión que tenemos en este seminario sobre la transición de las juventudes, en ese enfoque que es muy importante para el pensamiento latinoamericano de juventudes, que es la moratoria y pues sus límites, pero también la forma en que nos debemos posicionar críticamente frente a él con respecto a realidades concretas de las juventudes en el caso colombiano y qué aprendizajes podemos sacar de él para la región y pues para Iberoamérica. Entonces, comencemos esta discusión con un dato que siempre que voy a hablar de la encuesta me llama muchísimo la atención y es el 47% de las mujeres jóvenes considera que disfruta de más libertad de la que debería. Es un dato superior al de lo que piensan los hombres sobre la libertad de las mujeres. Y es un dato superior también al que piensan en general sobre la libertad en general de los jóvenes en su conjunto. Hay una pregunta que es, ¿piensas que los jóvenes tienen más libertad de la que deberían tener?
y otra que es piensas que las mujeres tienen más libertad que la que deberían tener. Y en ambos casos las mujeres piensan que hay más libertad de la que se debería tener. Y en ambos casos es un dato superior al de los hombres. Comienzo por ahí, por un tema interesante y es cómo vamos a tratar de desarrollar en esta presentación. Esta percepción no es congruente o coherente con las condiciones materiales de las mujeres en la juventud, específicamente en el caso colombiano. Y hay unos datos que nos dan como unas pistas a nivel general de Colombia, y es, por ejemplo, que el 46% de los hogares en Colombia está liderado por mujeres, mujeres que son principalmente estratos uno y 2. Nosotros en Colombia tenemos estratificación, estrato uno y 2 me refiero a un grupo socioeconómico bajo. Eh, Tenemos particularmente distribuciones asimétricas del cuidado. Particularmente de esos liderazgos de mujeres, encontramos que las mujeres que son jefes de casa, jefes de hogar, dedican al cuidado 7 horas en promedio, mientras que los hombres que son jefes de hogar dedican 3 horas en promedio, lo que muestra precisamente que hay un margen importante en la distribución del social del cuidado a nivel de los hogares. Y podría seguir con más datos, pero una de las dificultades que también nosotros damos cuenta cuando hablamos acerca de la transición de jóvenes, específicamente en el marco de educación, trabajo, uso del tiempo libre, trayectorias de vida, eso lo voy a hablar un poco más a profundidad más adelante, es la segmentación o la dispersión que existe sobre información estadística que nos permita posicionar realmente dónde están las juventudes. Esos son los principales desafíos que nosotros tenemos en Colombia y es la ausencia de instrumentos tipo encuesta que den un diagnóstico, una fotografía general de dónde están las personas jóvenes y específicamente dónde están las mujeres. Y eso es algo que ocurre particularmente en juventudes, pero que podemos hablar en general de todas las poblaciones precarizadas. Y en ese sentido, cuando nosotros comenzamos a mirar, por ejemplo, cuál ha sido la relación que existe entre mujeres jóvenes y estas transiciones, nos hemos dado cuenta de que, particularmente atendiendo a los problemas asimétricos de la distribución social de cuidado, hay dos enfoques principales, al menos en Colombia, que han tenido respuestas institucionales a su vez. Uno es el tema de la garantía de derechos. Se entiende que esta distribución asimétrica parte de un no ejercicio pleno del derecho, la falta de la autonomía y ejercicio integral de lo que sería el cuidado. Y en ese sentido, se necesita por parte del Estado una respuesta institucional que permita socializar el derecho al cuidado sin que eso afecte el derecho esencial a la igualdad, o lo que nosotros llamamos en derecho constitucional la esencia sustantiva de igualdad en un grupo social. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todas las personas tengan igual dignidad, igual autonomía en el ejercicio de sus derechos. Ese es uno de los grandes que se ha planteado. Y la otro que es principal es el tema de la economía del cuidado, en donde pues principalmente las preguntas tienen que ver es con cómo esto nos afecta económicamente. Cómo la distribución asimétrica del cuidado, cómo el tema de que las mujeres no puedan hacer una transición adecuada nos genera impactos económicos. El cuidado es entonces entendido como un sí derecho, pero también como un motor de la matriz productiva del país. Entonces ahí se habla acerca del tema de trabajo de cuidado no remunerado y lo importante es precisamente cómo se establece esa remuneración. Y en Colombia eso se ha cristalizado, se ha materializado en dos sistemas particulares. El primero, que es el Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá, que es pues uno de los pioneros en este ejercicio, principalmente partiendo de la economía del cuidado. Hay autoras como Natalia Monero Salamanca han liderado el proceso y lo interesante es precisamente cómo desde las corrientes feministas se cristalizó en una respuesta institucional una idea como lo que era la economía del cuidado y esta economía política feminista en una respuesta institucional es una de las grandes victorias del feminismo aquí en Colombia, pero en principio parte de esa presunción de que el trabajo de cuidado no remunerado es una afectación económica que se necesita resolver a través de la acción del Estado. Por el otro lado, el Sistema Nacional de Cuidado combina un poco estos dos enfoques y comienza a plantearse la pregunta sobre la garantía de derechos a luz integral. El problema es que conforme hemos venido avanzando en las evaluaciones de este sistema distrital de cuidado, de este Sistema Nacional de Cuidado, nos damos cuenta de que hay una suerte de comprensión lineal del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que se entiende a la mujer, por ejemplo, en el caso de la mujer joven, como estudiante, como trabajadora, como persona que realiza trabajo de cuidado no remunerada. Se entiende como si fuesen en pistas separadas.
Está la mujer joven estudiante, la mujer joven trabajadora, la mujer joven que realiza trabajo de cuidado no remunerado. Pero el problema es que la realidad juvenil no es así. Muchas juventudes, principalmente mujeres jóvenes, son estudiantes, trabajadoras y realizan trabajo de cuidado no remunerado. Y cuando se comienza a notar precisamente el efecto que ha tenido esta respuesta institucional, nos damos cuenta de que, por ejemplo, en el caso de mujeres, ya no jóvenes, sino mujeres que no han tenido el acceso al derecho a la educación, simplemente se trata de responder a la hora de el restablecimiento del derecho con simplemente el acceso a la educación, con que se gradúen de la educación básica y media, no en el ejercicio integral de lo que implica la educación. Y en ese sentido, nosotros comenzamos a hacernos un poco de esas preguntas, teniendo en cuenta el desafío de que no hay sistemas de información integrados, de que también por el otro lado la discusión sobre juventudes, específicamente sobre mujeres jóvenes, se da de una manera muy aislada en el sentido de que lo que compete a trabajo se trabaja con trabajo, lo que compete con educación se trabaja con educación, lo que compete con el tema de uso del tiempo libre se trabaja en uso del tiempo libre. Comenzamos a preguntarnos cómo podemos hacer un instrumento que responda a las necesidades del debate público sobre juventudes, pero desde una perspectiva que, insisto, nosotros venimos de la Universidad Javeriana y eso implica que tenemos una perspectiva ignaciana. ¿Qué es una perspectiva ignaciana? Pues que nosotros apostamos y nuestra acción investigativa, nuestra acción de trabajo con las juventudes implica fortalecer ese debate público desde la perspectiva de servicio. La discusión pública sobre las juventudes tiene que ser con las juventudes desde una perspectiva juvenil. Y en ese sentido comenzamos a preguntarnos qué tipo de encuesta queremos hacer y dijimos que tiene que ser una encuesta que tiene tres, aunque yo diría que con realmente cuatro principios, y es una, que es útil, que responda a las necesidades de las juventudes; dos, que sea justa, que pretenda privilegiar esa posición de las juventudes más excluidas y que trate de encarnar esas realidades que normalmente no se llegan; y tres, que sea humanista, y en el sentido de que no comprende a la juventud como un asset, como un bien, como un producto, sino como una forma de narrar el mundo, un espacio, un sujeto integral que tiene precisamente algo que muchas veces se da por hecho, pero es el marco de la dignidad. Es reconocer que las juventudes son agentes de su propia vida. Pero también, uno cuarto, que no lo ponemos acá, pero pues que insisto, también tiene que ver con esa perspectiva ignaciana, y es la creencia fundamental de que esto sirve para cambiar algo. La creencia de que hacer investigación cambia o promueve algo. Y en ese sentido, creamos esta encuesta. Esta encuesta, no voy a profundizar mucho sobre la ficha técnica, es una de las encuestas más completas que hay en el país. Creería que es una de las más completas que hay también en nivel de juventudes, al menos en la región, y que tiene unas perspectivas importantes. Es la primera encuesta en el país que tiene información representativa por grupos étnicos. Somos un país muy diverso, pero no había una encuesta que hasta el momento incluyera información representativa para los pueblos étnicos en Colombia. Y en ese sentido, pues comenzamos a darle la apuesta porque existiera ese tipo de información. Por el otro lado, es una encuesta territorializada. ¿Qué quiere decir esto? Pues Colombia tiene un problema de urbanización que deja a las zonas rurales y a los municipios de nuestra periferia, por así decirlo, que es la zona pacífica, la zona caribe, pero también la zona amazónica, muy de lado. Y en ese sentido, este es un instrumento que está pensado para que las juventudes de Bojayá, uno de los municipios más afectados de la violencia, pero que nunca sale ningún instrumento de medición, tengan información real para hablar acerca de cuáles son las situaciones de las juventudes de ese municipio y cómo pueden tratar de atenderlas o reflexionarlas a nivel grupal. Esa es la perspectiva que se tiene, que jóvenes de todas partes del país, de especialmente los municipios más marginados, tengan acceso a información estadística de calidad. Entonces, ahora sí voy a comenzar a hablar un poco acerca de la situación de las mujeres de Colombia y cómo nosotros desde esta encuesta creemos que podemos contribuir a la discusión que se está dando en este seminario. Entonces voy a tratar de distribuir esta conversación entre educación, trabajo, uso del tiempo libre y prácticas de discriminación que afectan la trayectoria de las juventudes. Quiero que quede claro eso, y es que esta encuesta se tiene que leer como una trayectoria vital. La comprensión de la juventud como una trayectoria implica que todos esos sectores o esas dimensiones de la vivencia juvenil son interdependientes. Y vamos a notar cómo, por ejemplo, el tema de educación afecta a las cuestiones de trabajo, cómo el trabajo afecta el uso del tiempo libre y cómo estas en conjunto también obedecen a relaciones de discriminación. Esa es la idea, que hablemos acerca de trayectorias juveniles, más que de procesos sociodemográficos que tratan de establecer unas dinámicas o identificación de una población concreta a la luz de, por ejemplo, si estudia o no trabaja, que es lo que nos ha llevado precisamente el problema de los ninis.
Y es con eso con que quiero comenzar. Se dice ninis y nosotros venimos de una época en donde los ninis comenzaron con un término muy peyorativo y después comenzaron a reconfigurarse como una problemática social, pero no deja el hecho de que el nombre nini es supremamente desobligante, es supremamente hosco, es una forma de identificación que, como mencionaba Claudio, pretende juzgar a la juventud desde un ámbito de naturaleza, y es que lo que debería ser un joven es estudiar y trabajar. Nosotros proponemos, y eso lo hemos venido trabajando desde la red Relaju, con la que también tenemos trabajo en Brasil, con Claudio también en Chile, es el concepto más bien de Sinchi, jóvenes que no se les ha dado el acceso a educación y trabajo. Y en ese sentido, comienzan a mirar en estos datos que tenemos aquí a la izquierda, cuáles son las principales ocupaciones de las mujeres jóvenes, de acuerdo con nuestro instrumento, y en general hay un problema serio con respecto al acceso que tienen las mujeres a trabajo de educación y su presencia principal en trabajos de cuidado y también lo que implica el sin estudio y el sin trabajo. Las mujeres jóvenes tienen una matriz de estructural que afecta su transición a lo que sería el estudio del trabajo y esto lo comenzamos a notar inicialmente con el tema de la ocupación. La diferencia entre hombres y mujeres que realizan actividades de cuidado es abrumadora y eso lo vamos a comenzar a notarlo con la garantía de los otros derechos. Pero veamos entonces qué implica la relación que tienen las mujeres jóvenes con la educación. ¿Por qué estudian? Principalmente lo interesante de esta encuesta es que muestra que las juventudes tienen un interés en la educación todavía muy vocacional. Les gusta estudiar. Las mujeres les gusta estudiar, luego después sigue una motivación un poco más instrumental por la expectativa laboral y un marco un poco más institucionalizado en última instancia, que es porque es obligatorio lo que es esperado para una persona joven. ¿Cómo les aporta? Principalmente porque sienten que les permite desarrollar su proyecto de vida, en el sentido de que les aporta para el futuro, les permite desarrollar su autonomía y ahí sí luego después aparece el tema laboral. Pero cuando comenzamos a mirar esta expectativa con respecto a la educación, en el sentido de que es un marco vocacional que les permite desarrollarse como personas, y comenzamos a mirar la materialidad de la acción, de la relación entre mujeres y el sistema educativo, nos damos cuenta de que aquí en comparativa están por hábitat las mujeres rurales, las mujeres urbanas, con pertenencia étnica y sin pertenencia étnica, y con, esa es la palabra GSE, es grupo socioeconómico bajo, clases bajas y medio bajas, y grupo socioeconómico alto, grupos de clase medio altos y altos. Y lo más inmediato que nos comenzamos a dar cuenta es precisamente la asimetría que existe, por ejemplo, en el acceso a la educación superior. Tener pertenencia étnica, estar en un lugar rural, son también matices que alejan a las juventudes del acceso a este tipo de derechos como el de la educación superior. Y me refiero por educación superior técnica, universitaria, posgrados y demás. Y ese es el matiz, y eso es lo bonito de esta encuesta, que comienza a plantearse precisamente cómo los enfoques diferenciales se alimentan, porque normalmente lo que nosotros sabríamos o presupondríamos que es claro es que la educación superior es solo accesible para los grupos socioeconómicos altos. Pero hay unos matices importantes cuando comenzamos a hacer la pregunta desde los enfoques diferenciales y, por ejemplo, los procesos de racialización o la distribución entre lo rural y lo urbano. De hecho, si profundizamos un poco acerca de esas brechas en la educación superior, solo el 17% alcanza algún tipo de educación superior. Y eso se reduce más cuando son mujeres rurales, cuando tenemos el tema de pertenencia étnica, pero aún así, inclusive en ese escenario, el 97% de las mujeres en su conjunto aún así deciden o quisieran llegar a la educación superior. Independientemente de que esa brecha, esa trayectoria se haya roto, el 97% de las juventudes, mujeres colombianas, quiere llegar a esa educación superior, nuevamente por el tema vocacional de que les gusta estudiar y demás. Pero entonces profundicemos por qué se da esa ruptura del querer versus lo material y lo efectivo. Y la razón es principalmente por costos y por responsabilidades tempranas. Aquí vemos que efectivamente hay una sexualización de las responsabilidades y la precarización de las juventudes. Si se dan cuenta, los hombres también dejan de estudiar, pero por razones diferentes.
En este caso, en el caso de las mujeres, el costo y la dificultad económica y las responsabilidades tempranas son las principales razones explicativas, pero en el caso de los hombres es la necesidad de trabajar, lo que nos precisa discutir mucho más a profundidad el tema de los mandatos de género que existen en nuestra sociedad y también cómo nosotros vemos esta brecha que existe a nivel del acceso a la educación superior desde una forma multilineal, por ejemplo, lo que implica la presión familiar, que es algo que afecta muchísimo a las mujeres, o cómo nosotros estamos entendiendo el tema del cuidado. Y guarde mucho la información, este 24%, cuando hablemos un poco de trabajo, que es lo que vamos a hacer un poco más adelante. Pero en principio, esa es una de las principales brechas que existen a nivel del acceso a la educación superior. Luego tendríamos cómo se vive esa experiencia educativa. Y en ese sentido, las mujeres viven entornos muy hostiles en comparación a los hombres en las instituciones. Si bien tenemos una valoración positiva de lo que implica la experiencia de educativa, el 83% de las mujeres considera que la experiencia educativa que tuvieron fue buena. Comenzamos a notar precisamente que el 18% de las mujeres en Colombia ha sufrido bullying de alguna manera y el 12% lo ha vivido de manera directa y sube al 19% en zonas rurales. De los elementos que afectan más la experiencia educativa tienen que ver con los directivos y la exigencia académica. Y eso nos comienza a poner un poco matiz ese dato sobre el tema de cómo han vivido directamente el bullying y la discriminación. Luego vamos a retomarlo con el tema de discriminación y enfoque diferencial porque tiene mucho que ver el tema de pertenencia étnica. Ahora, pasemos a la idea del trabajo. Entonces, ya queda claro que las mujeres quieren estudiar, pero salen por razones como el trabajo de cuidado no remunerado y por costos. Eso hace que salgan de un sistema educativo, pero entonces, ¿cómo se insertan al sistema laboral? Y aquí nuevamente aparece el tema de los efectos que pasan en educación y es que las mujeres son de las principales poblaciones que son más afectadas por contratos verbales, por la informalidad más dura que existe aquí en Colombia y que básicamente es el sostén del trabajo de cuidado no remunerado y es tú te encargas de hacer cuidado, pero yo no te veo si te pago, si no te pago, es a final de cuentas una ayuda, como menciona Claudio. Y en ese sentido, hay un problema muy fuerte con respecto a la vinculación laboral y la forma en que efectivamente, esperen un momento que yo sé que voy un poco tarde, en que ellas pueden acceder al trabajo. Nuevamente insisto, y es, ellas salen de la educación de manera precaria y cómo llegan al mundo laboral, teniendo en cuenta precisamente que la principal forma de vinculación en sus primeros trabajos es contratos verbales a través del clientelismo. Y no quiero plantearle el tema del clientelismo de una forma negativa, sino la relación clientelar en el sentido de capital cultural que se mueve y que permite que una persona pueda acceder a un sistema que es supremamente hostil. Y en ese sentido, la mayoría de las mujeres para acceder al trabajo tienen que hacerlo a través de amigos o conocidos. Son referencias, lo que les permite a ellas acceder al trabajo. Principalmente porque cuando vamos a mirar la razón de porque ellas no acceden a formas más institucionales de acceso al trabajo, el 59 reporta que no puede conseguir trabajo por requisitos como la experiencia o la formación, el 15% porque no tienen acceso a la información, el 10% porque existen palancas o roscas para el acceso a la información y el 9% para faltas de oferta de empleo. Eso es complejo, principalmente porque las principales razones para las que quieren trabajar estas mujeres es, por un lado, para mejorar su calidad de vida, es decir, elementos sustantivos que les permitan desarrollar su proyecto de vida, como pueden ser cuadernos si están estudiando, herramientas de trabajo si están trabajando, y la segunda es para apoyar a su familia. Y en ese sentido es muy preocupante cuando comenzamos a mirar el margen de ingresos. El 68% de las mujeres ocupadas gana menos de 1 millón de pesos. Eso es menos que el salario mínimo legal vigente en Colombia. Y para que se hagan una estimación, son en total $300. Si no estoy mal, un poco menos en diferencia. Es un 10% más alto el número de las juventudes que ganan menos de $300 en Colombia que el de los hombres. Y si comenzamos a mirar la diferenciación entre mujeres rurales con pertenencia étnica y entre grupos socioeconómicos, nos damos cuenta de que
también hay una asignación racista del valor del trabajo de la mujer en Colombia. Si el 68% de las mujeres ocupadas gana menos de 1 millón de pesos, el 88% de las mujeres con pertenencia étnica vive esta situación. Es una forma de discriminación dentro de la discriminación de las mujeres. Recordando nuevamente que la principal razón por la cual las mujeres trabajan es para mejorar su calidad de vida y apoyar a sus familias. Y es un tema bastante denso porque pues somos una sociedad diversa. Colombia es un país pluriétnico, pero profundamente racista. Y eso se nota también en la inserción laboral de las mujeres. Ahora pasemos entonces al tiempo libre. Y el tiempo libre me parece una cosa muy interesante porque por lo general en la moratoria, en las teorías de moratoria, el tiempo libre no pinta de nada. Y siempre se piensa que, inclusive en campañas electorales, cada vez que sale el tema del tiempo libre, que la idea es ocupar a las juventudes. Pero el tiempo libre tiene una función esencial del desarrollo de la personalidad y el ejercicio de la autonomía de las juventudes. Es en el tiempo libre en donde nosotras y nosotros nos ejercemos. Y en ese sentido, las juventudes están muy de acuerdo con eso. El 39% de las mujeres jóvenes piensa que el tiempo libre les sirve para desarrollar sus habilidades propias, para mantenerse bien mentalmente o en su salud en general el 22%. Y aún así, el tema interesante es que el 15% de las mujeres no considera que contribuyó para su proyecto de vida, más que los hombres. Y principalmente son mujeres que están dedicadas al trabajo de cuidado no remunerado. Y ahorita vamos a ver un poco más de ese dato. En principio, ¿qué es lo que ellas suelen hacer o qué es lo que hacen las mujeres en el tiempo libre? Actividades de capital cultural, principalmente. Socialización, luego después sigue el tema de cuidado, pero por lo general es temas más culturales que en contraste con el tema de los hombres, que la principal actividad de uso del tiempo libre es los deportes. Aún así, el 53% de las mujeres realiza actividades de cuidado, actividades de trabajo no remunerado en su tiempo libre. Solo el 4% de las mujeres jóvenes en Colombia no dedica tiempo a este tipo de tareas. Y es una ruptura completa de la promesa de la moratoria social, en donde básicamente, si vamos a jugar el tema de la identificación de los jóvenes, la idea de los jóvenes es que precisamente se suspenden estas actividades para que ellos puedan estudiar y volverse mejores trabajadores. Pero en Colombia, inclusive la idea de la moratoria está precarizada al punto de que solo el 4% de las mujeres jóvenes no dedica tiempo de su tiempo, no dedica parte de su tiempo libre a actividades de trabajo de cuidado no remunerado. En principio, ¿cuáles son esos obstáculos que afectan y por qué ese 4%? Digamos que hay una suerte de dispersión de las brechas en el acceso al cuidado. Las más tradicionales, que son las responsabilidades de la moratoria, que generan más alta restricción, son los estudios. La mayor parte de las mujeres considera, bueno, la segunda razón por la cual las mujeres consideran que no tienen tiempo libre es porque los estudios las ocupan. Y del otro lado, responsabilidades que también están asociadas bajo la moratoria, pero que no tienen tanta restricción, o se supone que no son tan restrictivas en el sentido institucional, son las obligaciones familiares. Por el otro lado, las responsabilidades que quedan por fuera completamente de la moratoria son el trabajo de cuidado no remunerado, que es de hecho la principal razón por la cual las mujeres no pueden ejercer su tiempo libre en el 30% de los casos. De 3 de cada 10 mujeres dice que no puede usar el tiempo libre porque se encuentra limpiando, cuidando, arreglando, cocinando. Y por último, presión económica, que nos hemos dado cuenta que las mujeres particularmente son el grupo poblacional más precarizado económicamente en Colombia, obviamente porque no tienen acceso a educación y en este caso también porque no pueden tampoco generar relaciones de capital social y cultural. Si las mujeres llegan al trabajo, y aquí entonces les insisto sobre el dato que les había dicho antes, si las mujeres llegan al trabajo principalmente por amigos, pero no tienen posibilidad de hacer amigos, que es la principal actividad que ellos hacen en tiempo libre porque están cuidando, pues evidentemente la forma de acceso al trabajo, que ya de por sí es bastante hostil, comienza a caer. A eso nos referimos con trayectorias vitales. Lo que pasa en educación pasa en trabajo y lo que pasa en uso del tiempo libre pasa en trabajo y en educación. No se pueden entender de manera desligada o desencarnada en el sentido de que lo que encarna esto es la mujer joven con pertenencia étnica que vive en Bojayá, que no tiene tiempo para hacer amigos, pero la única forma de conseguir el trabajo es con hacer amigos, pero aparte tuvo que salir de la educación porque no tenía dinero, tiene que apoyar a su familia, entonces tiene que aceptar un contrato supremamente hostil, verbal, que le gana, que le representa a ella ingresos muy, muy inferiores al salario mínimo. Esa es la realidad y la tragedia de la transición de las mujeres jóvenes en el país.
Luego después entonces tenemos el tema de discriminaciones, esto ya digamos que como un eje transversal, y es cómo se encarna también esa forma de hostil o formas de discriminación y en dónde ocurren. Principalmente las formas de discriminación tienen que Matheus, ver con... desculpa Dime. interromper. Voy, ya entonces voy cerrando. Entonces, tienen que Consegue ver me con ouvir? cuerpo, Desculpa apariencia. interromper, mas é que Dime. eu queria ¿Así pedir para cierro? você ir concluindo, por favor, Voy, yo voy a terminar. para ir concluindo, Listo. certo? Entonces, Obrigada. aquí entonces tenemos algunas formas. Quiero insistir sobre el tema de que la educación es uno de los lugares más importantes para las jóvenes, pero también las mujeres jóvenes son más discriminadas en la educación. Y en ese sentido, pues aquí hay como más datos acerca de cómo se ve esa discriminación a la luz de enfoques étnicos. Por ejemplo, el tema del cuerpo. Las mujeres con pertenencia étnica son mucho más discriminadas o tienden a ser más discriminadas por su cuerpo que las mujeres que no tienen pertenencia étnica. Ahora, algunas ideas de cierre que planteo, pues insistir sobre la idea de trayectorias de vida y es no pensar que lo que pasa en educación tiene nada que ver con lo que pasa con trabajo, o lo que no tiene que ver con trabajo no tiene nada que ver con el uso del tiempo libre, o que lo que tiene que ver con discriminación no tiene que ver con nada de lo general, o que solamente me ocupo yo de lo que me toca a mí por mi línea de trabajo, sino entender la realidad de la juventud como una relación encarnada, multidimensional, en donde este tipo de cosas tienen una o una interdependencia que explica la precarización de las juventudes. Y por último, el marco de accesibilidad. Y es, todas esas invitaciones o estas investigaciones son muy buenas, pero tienen que también ser accesibles para las juventudes. Y en ese sentido, algo que nosotros comenzamos a reflexionar es cómo nosotros podemos hacer que esto llegue más a las juventudes. Y en ese sentido, esta encuesta tiene diferentes formas de socializarles. Les invito a que las consulten si les interesa. Y es los microdatos que son públicos para todo el mundo. Tenemos también un Power BI que permite un poco navegar sobre estos datos y hacer esos cruces que les he mostrado. También tenemos unas fichas municipales que narran la historia de cada uno de los municipios y un libro que sacamos hace poco que pueden también utilizar y comprender un poco en esto. Vuelvo sobre la pregunta sobre, o el dato inicial sobre, a la luz de todo esto, las mujeres consideran que tienen más libertad de la que deberían tener. Y la respuesta no está en esta encuesta, pero lo bonito es precisamente de estas encuestas que encarnan esa realidad y nos invitan a hacer otras investigaciones. Y aquí es en donde, en este seminario, por ejemplo, lo escuchará a Claudio y sobre el tema de la noción de autonomía, efectivamente esa idea de naturalización. ¿Qué tiene que decir eso con respecto a esta realidad concreta en el caso de las mujeres jóvenes colombianas que consideran que tienen más libertad de la que deberían tener, aunque no tengan ninguna de las garantías que le debería dar el Estado? Esa es como la pregunta con la que yo cierro y la invitación que les dejamos. Muchísimas gracias y ya cerré, perdón por extenderme. Agradeço, Matheus, pela palestra. E agora vou apresentar o Jorge Benedicto, que é professor de Sociologia na UNED, na Espanha, co-coordenador da Rede de Estudos sobre Juventude e Sociedade, membro do Grupo de Trabalho sobre Crianças e Jovens, é consultor da UIJ, membro do Comitê Editorial e Científico de várias revistas internacionais sobre juventudes. Recentemente publicou Jovens Comprometidos, Jovens Ativistas, como e por que os jovens estão se mobilizando hoje na La Catarata, em 2025. E o professor ele nos apresenta a palestra intitulada Politização e Envolvimento da Juventude em um Contexto de Policrises, a Conquista da Autonomia. Passo a palavra para o professor Jorge Benedicto. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, quiero empezar agradeciendo pues tanto a Frank como a la propia IJ la invitación y saludar a todos los compañeros, compañeras y amigos y amigas que hay en esta sesión. Intentaré hacerlo en estos 20 minutos que nos habían dado. Voy a compartir una... A ver si... Bien. ¿Me confirmáis que se ve el...? Sim. Vale. Sí, sí, Bueno, sí. bueno, como decía Andrea, el título de mi presentación es Politización e implicación juvenil, la conquista de la autonomía. Tiene bastante relación con lo que decía antes Claudio, con el tema de la autonomía. Sí quiero
que quede claro que no es una investigación ya realizada, sino que es una investigación en marcha, con lo cual lo que os voy a presentar es una serie de ideas provisionales, pero en el fondo lo que yo quiero es comentaros lo que yo estoy pensando sobre cómo los jóvenes contestan o responden a esta situación de policrisis. Para eso lo primero, y lo dejo ahí para el debate, a ver qué pensáis, si estáis de acuerdo conmigo. Yo creo que en el discurso dominante actual, una de las características sobre las personas jóvenes, una de las características fundamentales es que los jóvenes han dejado de ser o han dejado de ser representados como un motor de cambio y transformación social. Si hace unos años se hablaba del hedonismo de la juventud y luego de su capacidad de disrupción en la segunda década del siglo XXI, ahora aparecen los jóvenes en discurso dominante la mayor parte de las veces como víctimas sin capacidad de respuesta ante una situación compleja. Se habla de, eso explicaría por un lado la apatía, por otro lado podía explicar a lo mejor las posiciones extremas de impugnación del sistema a las que también nos aparecen, pero en todos ellos hay un punto en común, que es esa idea que se ha repetido muchas veces del paradigma del déficit cívico. Es esta idea de que los jóvenes no son ciudadanos, es decir, no son personas autónomas, sino que los jóvenes son como muchos ciudadanos en formación. Solamente ser ciudadano cuando se accede a la vida adulta. Detrás de esta concepción hay esta idea del déficit cívico y también, como decía Claudio, y estoy plenamente de acuerdo con él, una concepción adultocéntrica en la cual se le termina negando a las personas jóvenes su capacidad de ser actores influyentes en la vida social, es decir, con capacidad de influir en los procesos sociales y políticos. Y la consecuencia, en último término, es que se termina naturalizando la subordinación juvenil frente a la población adulta. Y para no caer en esa naturalización, o por lo menos para criticarla, lo que hay que hacer desde mi punto de vista es analizar cómo trabajan los jóvenes para conquistar su autonomía y para convertirse en actores. Unos actores que responden políticamente a la frustración y a los malestares provocados por las condiciones en las que viven los jóvenes. Y es que el escenario en el que se desarrolla hoy día la vida juvenil es extremadamente compleja. Creo que todas las investigaciones en juventud empiezan diciendo un poco lo mismo, y es que en las últimas décadas ha habido una serie de cambios estructurales profundos que no solamente tienen un carácter estructural, sino que también han transformado la experiencia subjetiva de la juventud, es decir, de cómo se es joven y de lo que significa ser joven. Habría muchas razones y no me va a dar tiempo y no querría tampoco dedicar demasiado tiempo a esto, pero en último término, la raíz, digamos, de esos cambios estructurales están en lo que yo llamaría la ruptura del modelo de integración de las nuevas generaciones propios del capitalismo del bienestar y su sustitución por un nuevo modelo, que es el modelo del capitalismo global. Es decir, mientras que en el capitalismo del bienestar estaba basado en una especie de contrato intergeneracional en el cual la población joven asumía la subordinación frente a los adultos a cambio de que cuando llegaran a ser adultos se les aseguraba la integración social. Ese contrato se ha roto en favor de una nueva forma de ver la incorporación social, o mejor dicho, la inclusión social. Es decir, de alguna manera podemos decir que en el capitalismo global, mientras que en el capitalismo del bienestar había lo que yo llamo una recompensa diferida. Es decir, si tú haces esto, llegarás y uno se podrá integrar en la sociedad del bienestar. Ahora, en el modelo del capitalismo global, vivimos en un momento en el cual el principio básico es el de la responsabilidad individual o el de la inseguridad vital. Es decir, se han perdido toda una serie de referencias colectivas que hacen que el individuo termine siendo el responsable de su propia suerte. El joven se tiene que responsabilizar de si le va bien o si le va mal, de si su transición es exitosa o no, casi independientemente de sus circunstancias estructurales, porque precisamente sus circunstancias estructurales terminan opacándose
para que parezca que esto es solamente una cuestión de cómo tú te conduces en la vida. Bien, esto es mucho peor dicho, pero esto es la tesis de Furlong y Carmel, por ejemplo, desde hace ya muchos años, sobre precisamente este tema de cómo lo estructural sigue determinando las oportunidades de vida. La cuestión es que en este nuevo escenario, no digo nada que pueda sorprender si remacho que hay tres elementos que podríamos decir que no solamente son elementos contextuales, sino que definen la condición juvenil, que son la precariedad, la incertidumbre y la desconfianza. Hasta tal punto de que son elementos que dan forma a la condición juvenil. Y son elementos además que tienen una función muy importante, y es que terminan de alguna manera, tienen una función de disciplinar a la juventud. Es decir, de hacer precisamente lo que nos decía Claudio, que desarrollen sus transiciones de acuerdo a una norma institucional establecida. Y entonces, mientras que durante un tiempo muchos teóricos hablaban de la precariedad como de un fallo del sistema que se podía arreglar, con el paso del tiempo nos damos cuenta que no, la precariedad es un elemento estructural, tenemos que hablar ya de esa normalización de la precariedad y de la inestabilidad. Y los jóvenes y la población joven, según todas las investigaciones, precisamente lo que cada vez hacen es asumirla mucho más e intentar precisamente desarrollar sus transiciones en este nuevo escenario. Bien, este escenario con las consecuencias que os comento se agudizan sobre todo en el mundo occidental con la gran recesión que empieza en el 2008-2010 y sobre todo con las políticas neoliberales que se suceden, o sea, que se adoptan de una manera casi universal, profundizan todos los efectos negativos de los procesos de esos de precariedad, de incertidumbre, de desconfianza, que ya no son solamente rasgos de un entorno hostil, sino, como os decía, inciden en la propia experiencia biográfica de los jóvenes. Bien, este escenario, ya de por sí complicado, se ha ido, digamos, agudizando en el resto de las crisis. Es decir, desde la gran recesión del 2008-2010, todos sabemos que no han ido más que sucediéndose crisis una tras otra. Podemos hablar de la crisis climática, podemos hablar de la pandemia, podemos hablar de las guerras, tanto de la guerra de Ucrania como de las guerras en Oriente Medio, de la polarización política e ideológica, de lo que yo llamaría la confusión informativa, es decir, todos estos problemas alrededor del desarrollo de las tecnologías y la oligarquización, digamos, de su uso. Y todas estas crisis y todos estos elementos son los que conforman un nuevo escenario, que es lo que algunos teóricos llaman policrisis. Yo no me querría detener mucho en el concepto, pero sí me parece importante. Este es un concepto que ha puesto de moda hace unos años un historiador británico que se llama Toots, que ha sido muy criticado, sobre todo porque se ha utilizado mucho también en el foro de Davos, en el Fondo Monetario Internacional, pero yo querría rescatar la idea fundamental de este concepto de policrisis, que me parece importante, que es el de la radical novedad de la situación. Es decir, no estamos viviendo en una época de crisis económica como otras que conocíamos anteriormente, en la cual teníamos de alguna manera la ilusión de que cuanto que se solucionaran los problemas económicos volveríamos a las etapas anteriores, sino que estamos viviendo una situación completamente nueva precisamente por la interconexión y la retroalimentación de esas crisis globales. Es decir, unas crisis que se refuerzan unas a otras y que sus consecuencias tienden a multiplicarse. Y esto es una cuestión muy importante porque eso hace que los efectos de esta policrisis, es decir, de estas crisis conectadas, tienen efectos globales.
lo estamos viendo, sobre la arquitectura, por ejemplo, de las instituciones globales, pero tiene también muchos efectos sobre las vidas personales, porque se construye un contexto con múltiples riesgos que además no parecen tener solución. Y esto nos lleva a un elemento central hoy día, no solamente para las personas jóvenes, sino en línea general para nuestras sociedades, sino esa sensación de crisis permanente. Porque si pensáis en esas crisis que antes aparecían en la slide anterior, vemos que unas y otras se refuerzan mutuamente y que si no parece tener solución, es decir, la polarización política y la crisis climática se refuerzan una a otra. No es solamente no podemos intentar solucionar una de ellas, sino lo que hace más distinto y novedoso este escenario es precisamente la imposibilidad de adoptar soluciones parciales. Pero luego tiene otro elemento fundamental y es muy importante, es que esta policrisis tiene una doble dimensión. Una dimensión estructural, que todos conocemos, pero también una dimensión psicosocial, es decir, esta sensación, este sentimiento de que los problemas escapan al control de los individuos y que por tanto ponen en peligro el bienestar psicosocial, tal como hemos visto en momentos importantes como ha sido en el momento de la pandemia. Entonces, ¿cómo afecta esto? ¿Cómo impacta en la vida de los jóvenes? Yo aquí he intentado resumirlo de una manera un poco gráfica en estos 6 apartados. Hay muchos más, pero como mínimo podríamos hablar de estos apartados, es decir, de cómo aparecen obstáculos estructurales o barreras sistémicas que limitan el acceso a las oportunidades. Lo que ya antes hablábamos de la confusión informativa, es decir, estos procesos de desinformación y de sobrecargas narrativas que terminan erosionando la confianza en cualquier actor, digamos, que transmite información. Otro de los problemas es el aislamiento social, es decir, esta fragmentación de las redes comunitarias y de la desconexión interpersonal, fruto de esta extrema individualización que antes hablábamos. El tema del autoritarismo, el crecimiento de las tendencias autoritarias en el contexto político y social, el tema más psicosocial de la ansiedad, la frustración, cada vez más uno de los temas estrellas de la investigación en juventud es precisamente todo lo que tiene que ver con el bienestar psicológico de los jóvenes. Ya no puede haber ninguna investigación en la cual no hablemos de la salud mental de los jóvenes. Y esto tiene mucho que ver con este contexto de policrisis en el cual nos movemos. El tema de la crisis climática, la ansiedad ecológica, la preocupación creciente sobre el futuro ambiental, etcétera. Entonces la pregunta que nos surge es, bien, ¿y cómo podemos hacer frente a esta situación? Es verdad que hay distintos intentos. Yo querría mencionar sin más perdón, eh, un intento más conservador, algunos sectores conservadores que intentan defender un tipo de política en la que, como os decía antes, los jóvenes son considerados víctimas de una situación a los cuales hay que cuidar, pero el problema muchas veces de estas soluciones, de este management tecnocrático, es que, perdonad, como os decía, el problema de estas soluciones es que terminan reproduciendo uno de los grandes problemas que siempre hay cuando hablamos de la juventud, que Judith Besant, por ejemplo, lo ha puesto muy bien, lo ha teorizado muy bien, que es el problema de la invisibilidad de los jóvenes. Y estas soluciones conservadoras tienden a invisibilizar a los jóvenes, es decir, se les dan soluciones sin contar con los propios jóvenes. Bien, frente a estas soluciones conservadoras, yo creo que yo partiría de una idea fundamental, que es la de que los jóvenes son capaces de responder políticamente a las consecuencias de este entrelazamiento de crisis, tanto en el plano individual como en el colectivo. Y para
entender estas respuestas, lo primero que hay que entender es cómo en los últimos años, y precisamente como consecuencia de este contexto, los significados de lo político entre la población joven han ido cambiando. Cada vez más podemos asistir a lo que yo llamaría una reconfiguración de las relaciones de las personas jóvenes con la política, que para entenderlo yo me referiría a tres grandes claves. Por un lado, cómo se han roto las barreras institucionales, es decir, lo político ya no reside en el ámbito de la política institucional, es decir, no es aquello que hacen los políticos o los partidos políticos, sino que la política es mucho más que todo eso. Paralelamente se ha producido una resignificación de la vida cotidiana, como la vida personal se entrelaza con lo político, y una personalización de la política. Las experiencias vividas y la reflexibilidad biográfica cada vez definen más las prácticas políticas. Bien, para entender bien esto, o sea, para entender bien cómo ha cambiado lo que significa la política, yo creo que hay que entender la politización juvenil más como un proceso. No es un estado que define al individuo en un momento determinado, porque no podemos hablar de jóvenes politizados y jóvenes no politizados, sino que muchas veces la politización es un proceso que pasa por momentos de activación y de latencia. En la investigación esta que os decía antes del activismo juvenil que acabo de publicar, lo hemos encontrado muy claramente. Es decir, los jóvenes y jóvenes activistas muy comprometidos a lo largo de su corta biografía tienen momentos de mucha implicación y tienen momentos en los que se retiran por problemas personales, por circunstancias un poco anecdóticas. Es decir, los procesos de politización son muy dinámicos y están situados temporal y socialmente. Y esto es muy importante. Es decir, la politización siempre se define en la interacción entre la biografía y los contextos en los que se desarrolla. Y en esos contextos, lógicamente, nos tenemos que referir a los ecosistemas digitales. Es decir, y esto yo creo que es uno de los retos que tenemos los investigadores en juventud. Seguimos separando mucho lo online y lo offline, los espacios digitales y los espacios presenciales, sin darnos cuenta que la vida juvenil se desarrolla tanto en la calle como en las redes. Es decir, que forman parte de la propia experiencia cotidiana. Y entonces ahí en las redes nos encontramos con que los jóvenes no son unos meros receptores de mensajes de influencers o de otras figuras, sino que los espacios digitales son también espacios de interacción y encuentro. Son espacios en los cuales los jóvenes negocian sentidos y desarrollan sentidos de pertenencia. Bien, bueno, pues en estas experiencias de politización son a través de las que los jóvenes responden a la policrisis. Las respuestas a la policrisis, es decir, las experiencias de politización juvenil son múltiples. Yo para intentar eh, de alguna manera reducir esta complejidad, digamos, lo he puesto dos grandes ejes, el eje personal colectivo y el eje reactivo transformador o el eje ideológico. En el eje personal colectivo me importa que os deis cuenta cómo las respuestas juveniles se mueven tanto en el plano macro como en el terreno de las relaciones personales. Es decir, la mayor parte de las respuestas juveniles no solamente buscan cambiar el mundo de alguna manera, sino transformar también los modos de relacionarse, de cuidarse, de dotar sentido a la existencia. Y normalmente los espacios de politización y de implicación juvenil se mueven en un espacio híbrido entre lo personal y lo colectivo. Y el otro eje es el eje ideológico. Un eje ideológico que normalmente los estudios en juventud no consideraban. Siempre de alguna manera pensábamos que cuando hablábamos de implicación y de activismo estábamos hablando de jóvenes que se movían en la izquierda, digamos, o en la transformación social. Bien, ahora yo creo que hay que hablar de respuestas reactivas y respuestas transformadoras. Las respuestas reactivas lo que intentan de alguna manera también es transformar la frustración en comunidad y en búsqueda de sentido, construyendo identidades identificables y protectoras, como puede ser el nativismo, el conservadurismo, el libertarismo. Y luego enfrente tendríamos las respuestas transformadoras, aquellas que buscan, o sea, que normalmente se mezclan, en los que se mezcla la singularización o personalización y el antiindividualismo. Pero, y con esto voy a acabar, lo que yo quiero que veáis,
y esta es mi tesis, digamos, fundamental, es que tanto unas respuestas como otras tienen una base común. Son todas ellas respuestas al malestar, a la lucha contra el aislamiento y la fragmentación de las experiencias, es decir, a la búsqueda de pertenencias y de sentido. Yo creo que si esto lo tomamos en serio, nos dejaría de sorprender tanto por qué muchos jóvenes ahora, o algunos jóvenes, algunos sectores juveniles, por ejemplo en Europa, por ejemplo en España, se adhieren a las tesis de la extrema derecha y se convierten en activistas de extrema derecha. Hay bastantes más puntos en común de lo que pensamos. Y con esto acabo yo la tesis fundamental que he intentado eh, exponeros de una manera muy rápida y yo creo que demasiado fragmentaria, es que los jóvenes no son víctimas a las cuales hay que cuidar, sino que son ciudadanos capaces de convertirse en protagonista y que, como hemos demostrado y como la historia y como la actualidad nos demuestra todos los días, los y las jóvenes buscan formas de intervenir, no siempre de la misma forma que imaginamos los adultos, y esto es muy importante. Es decir, como decía Claudio, también pasa mucho en la implicación política. Los adultos queremos que los jóvenes se impliquen de una manera determinada, la que a nosotros nos parece la correcta, de una manera continuada, en movimientos. En el fondo tenemos siempre detrás los grandes movimientos digamos, de los viejos movimientos sociales, etcétera, etcétera. Bien, pues los jóvenes muchas veces se implican de otras maneras, pero lo que sí está claro es que a través de la acción es como se conquista la autonomía. Y muchos jóvenes, precisamente en este entorno de policrisis, en las cuales los obstáculos estructurales dificultan mucho su conversión en actores, precisamente a través de la acción es como terminan convirtiéndose en personas autónomas o en actores sociales y políticos con capacidad de influir en el entorno en el que viven. Por lo demás, muchas gracias, perdonar la rapidez, pero espero que haya quedado claro. Muito obrigada, Jorge. Agora, gostaria de informar vocês, né? Agradeço também a todos os palestrantes desse primeiro dia de seminário, e gostaria de informar que a gente vai fazer um intervalo breve de 10 minutos, então a gente retorna, e peço para que todos sejamos pontuais, a gente retorna às 5h10 da Espanha e 12h10 do Brasil. E aí a gente retorna com o momento do debate. Obrigada, gente. Até já.
Buenos días.
Olá, gente. Então, agora retornando ao evento, ao seminário, vamos começar o momento do debate. Eu gostaria de apresentar o comentador desta sessão, que é o Gabriel Medeiros. Ele é representante do Organismo Internacional de Juventude para a Iberoamérica, no Brasil. Foi subsecretário da Juventude do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Foi presidente do Fórum Nacional de Gestores Estaduais e de Políticas Públicas de Juventude e também coordenador do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas de Juventude da Fundação Perseu Abramo. O Gabriel ele terá 20 minutos para os seus comentários e perguntas. E durante os comentários do debatedor, do Gabriel, eu gostaria de pedir para que a audiência fosse elaborando questões e por escrito e mandando no chat. E gostaria de pedir para que os palestrantes ficassem atentos ao que for colocado no chat e fizessem as suas escolhas de quais perguntas consideram mais pertinentes para o debate, porque após os comentários do Gabriel, cada palestrante terá 5 minutos para responder aos comentários do Gabriel Medeiros e também as perguntas que forem colocadas no chat. Então, agora eu passo a palavra para o Gabriel. Olá, boa tarde. Agora já todos no mesmo turno. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer, em especial ao professor Frank, e reforçar o agradecimento feito em nome do secretário Alexandre Pupo à iniciativa do Observatório do Trabalho, Juventude e Trabalho da Universidade Federal do Sergipe e agradecer muito a Andrea pela mediação que está sendo conduzida aqui. Les pido perdón a los hispanohablantes para hacer la pregunta o el comentario en portugués a mi amiga María Carla Corrochano y después con vosotros intento hacerlo en español para así ser más bien comprendido. Pois bem, Carla, lógico, agradecer e parabenizar demais as exposições, acho que do Jorge, do Cláudio, do Mateu, da Carla, acho que a gente começa esse debate do tema do trabalho no OIJ a partir de um ponto de partida muito qualificado. Carla, você traz, eu acho que o seu trabalho, né, assim como outros que têm surgido nesse período, tem feito um esforço de construir uma contranarrativa ao que é a narrativa dominante em relação à juventude e trabalho, né? Acho que todos os trabalhos aqui apresentam um pouco esse propósito. São trabalhos de resistência, de construção de contranarrativa para uma narrativa dominante sobre a juventude, sobre a sua relação com o trabalho, que é a que se propõe hegemônica imposta, né, pelo neoliberalismo e mais especialmente pela maioria das instituições vinculadas ao sistema financeiro e interessadas na precarização progressiva das relações de trabalho, né? Bom, eu acho, na sua apresentação, acho que me saltou aos olhos uma percepção científica, né, a partir do trabalho desenvolvido com esse jovem nas periferias, de uma hipótese que é trabalhada na academia já há um tempo, de que essa narrativa do empreendedorismo como solução desejada pelos jovens, ela não tem sustentação, empírica concreta, né? Ou que, ao menos, se tem o recurso ao empreendedorismo por parte da juventude, ele é mais um recurso, né? Não é não, é falaciosa a narrativa de que há uma vocação juvenil ao empreendedorismo, né? Eu acho que o trabalho é muito importante de desmontar
essa narrativa tão reforçada no debate público nos últimos anos. Então, achei muito interessante os dois elementos trazidos, né? Primeiro, da caracterização desse recurso ao empreendedorismo. Primeiro, como uma alternativa ao desemprego. Esse é o mais óbvio, né? Eu acho que esse é o mais corrente no debate público. O segundo, como alternativa a um emprego ruim, ou a um trabalho ruim, a um outro trabalho ruim, né? Eu acho que as condições difíceis de trabalho, né? Ou mesmo uma complementação, né? Acho que quantas vezes também a gente não encontra você encontra na sua pesquisa, mas acho que nós jovens aqui também presentes, né, e pesquisadores, encontramos na nossa realidade também jovens, por exemplo, na universidade, certamente que estagiam num turno, estudam em outro e vendem bolo de pote, almoço no intervalo, né? Então, realmente, o empreendedorismo tem se mostrado não como vocação, não como aptidão natural da juventude, mas como uma alternativa, um recurso à complementação de renda frente às limitações, às brechas, né, apresentadas pelas alternativas colocadas para a juventude no campo do trabalho. Então, importante que essa percepção, acho que outro tema importante que permeia todas as intervenções aqui das palestras é a não infantilizar, não a compreensão da autonomia do jovem, né? Também acho que o Jorge falou muito isso, a compreensão da capacidade do jovem de fazer a leitura da sua realidade, do contexto. Então, muito interessante que tem jovens que responderam ao trabalho da Carla que reconhecem, né, que fazem o recurso sem ilusões, né? E é importante também destacar que a demanda por direitos não desaparece, né? E eu acho que aparece como um principal antídoto à precariedade da situação vivida pelos jovens. O antídoto não é o empreendedorismo. O empreendedorismo é mais um sintoma dessa doença, né, dessa patologia que é essa dificuldade na inserção no mundo do trabalho de forma digna. Então, e a demanda por direitos, ela segue firme, e eu acho que isso também é muito nítido nessa reflexão de que o que eu quero não tem nome ainda, né? O que eu quero não tem nome. Não, eu não quero esse empreendedorismo neoliberal. O que eu quero é outra coisa, e talvez essa outra coisa seja a grande tarefa que nós precisamos forjar, né? Um trabalho digno para essa juventude. Uma questão eu queria provocar, talvez, assim, quanto ao tamanho do estrago, né? A força que o fato de termos no debate público e na vida desses jovens uma força tão grande da narrativa do empreendedorismo, o potencial que esse fato tem, né, de moldar a própria subjetividade e a percepção do jovem da sua realidade. Eu acho que tem jovens que foram entrevistados que têm muito bem essa capacidade, que apresentam essa percepção dos limites do empreendedorismo, mas até que ponto o fato desse discurso único, quase, né, o fim, nós já lidamos com o fim da história lá atrás. Mas talvez esse discurso do fim do trabalho, né, do fim da CLT, né, a CLT como xingamento, aqui falando para os brasileiros, é, essa, essa, essa ofensiva muito forte à consolidação das leis trabalhistas no Brasil, o quanto esse esforço tem capacidade de minar um pouco a própria capacidade, de contaminar a autopercepção do jovem quanto à sua realidade. O trabalho que você apresentou aqui, Carla, me aponta no outro sentido, no sentido mais de esperança, que mesmo assim os jovens têm conseguido perceber, mas eu queria ouvir mais de você sobre isso, né? Até porque até em espaços mais intelectualizados, né? Assim, e altas cúpulas partidárias, altas cúpulas de organismos internacionais, altas cúpulas de universidades, o discurso corrente é de que, ainda que não queiramos, eu tenho outro discurso também, para além do discurso do o jovem quer, e o jovem tem vocação, e o jovem vai ser empreendedor, tem um discurso também, mas infelizmente já perdemos essa batalha. Os jovens já estão lá, e a saída agora é o empreendedorismo. Eu acho que nenhum nem outro são verdades. O seu trabalho fala bem de que, em relação à vocação dos jovens, e eu acho que os dados aí da PNAD contínua de emprego dos jovens têm mostrado também no Brasil que a outra hipótese também não é verdadeira, né? 80% dos jovens brasileiros que trabalham são assalariados, desses 50% estão na CLT, então é mais forte, não existe outro movimento mais forte de emprego juvenil, de trabalho juvenil, que o trabalho assalariado e, em grande medida, o trabalho assalariado formal. Agora, vamos cambiar um pouco, fazer uma dificílima tarefa aqui de tecla SAP.
Pero bien, voy a intentar hacerla y dirigirme ahora a Claudio, que debatió con nosotros el tema y se dedicó un montón a esta distinción conceptual entre autonomía, eh, emancipación e independencia. Me pareció interesantísima, creo que aún entre nosotros hay una confusión conceptual que debemos aclarar. Y me gustaría hacer una provocación un poco más allá, discutiendo este tema con los otros temas que debatimos en el seminario, que debatimos en el seminario. O sea, el tema de la precarización laboral y la voluntad del sistema de discurso neoliberal de provocar que sea aún más débiles los vínculos laborales. O sea, me parece que hay en este discurso de vocación juvenil al emprendedorismo, los jóvenes no quieren más el trabajo asalariado, hay una confusión, ¿cómo se dice? Ah, una confusión proposital entre autonomía y responsabilización individual. O sea, se toma la necesidad de autonomía juvenil y se hace una confusión proposital y se impone una responsabilización individual. Pienso que estos temas, eso fue una forma que el discurso hegemónico neoliberal de las relaciones laborales que quiere el actual estadio etapa de desarrollo del capitalismo, de imponer a esta generación otras relaciones de trabajo sin la responsabilización del Estado, sin la responsabilización colectiva, sin la responsabilización de la empresa, ¿no? O sea, una confusión proposital y decir que no, los jóvenes quieren autonomía, o sea, quieren ser trabajadores autónomos y así están rehenes de esta responsabilización individual por sus propias sobrevivencia y su propia trayectoria profesional, ¿no? Y bien. Y me gustaría escuchar más de usted sobre si piensas así también, ¿no? Que hay una captura del tema de la autonomía hacia un tema, una propuesta, una imponencia de responsabilización individual de los jóvenes por su trayectoria, su destino y su sobrevivencia. Bien. Mateo hizo una presentación, una discusión importantísima sobre el tema del abordaje interseccional sobre la realidad de las mujeres jóvenes colombianas y, bien, me provocó a pensar cómo, en términos también de narrativa contrahegemónica, cómo es importante de trabajos como esos, como ese, como los otros que presentaron aquí para desconstruir el discurso también que era muy fuerte hace 5 años, 10 años, de los jóvenes ni, o sea, los jóvenes que ni trabajan ni estudian, ¿no? Y pienso que en los últimos años estamos teniendo éxito, ok, en cambiar un poco la percepción y decir que no se trata de ni trabajar ni estudiar, de desocupación de los jóvenes, ¿no? Se trata sobre todo de una superocupación de los jóvenes y sobre todo de las mujeres jóvenes de identificación racial, no sé cómo utilizó el término Mateo, pero en Brasil decimos las jóvenes negras. Y ese tema de la superocupación, que en realidad tal vez sea más exacto en caracterizar la realidad juvenil. O sea, son jóvenes que trabajan, estudian, que tienen más de un trabajo muchas veces, o como presentó Carla, que combinan trabajo asalariado con trabajo autónomo y que tienen, sobre todo las mujeres, el trabajo que tienen que se impone sobre ellas el trabajo de cuidado del hogar, de los más jóvenes y de los más viejos. O sea, hay un tema de superocupación de estos jóvenes. Y me gustaría provocar
a Mateo comentarios sobre los límites también de la política de cuidados. Nosotros tenemos mucho interés en la política de cuidados. Estamos empezando en Brasil un trabajo muy fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social de construcción de una política nacional de cuidados, también con una mirada a la realidad juvenil. Y pienso que la experiencia colombiana es muy importante como parámetro para esa construcción. Pero me gustaría preguntar un poco, porque dijiste que es muy importante un abordaje interseccional y también intersectorial en términos de políticas públicas, ¿no? Entonces, más allá de la política de cuidados, ¿qué es importante también hacer? Porque, por ejemplo, yo pienso que el tema del trabajo de calidad, del trabajo digno, con horas suficientes, con sueldo suficiente para las horas trabajadas, con límite de horas trabajadas, también es muy importante para combatir ese diagnóstico de superocupación y sobre todo de las mujeres y las consecuencias de ese diagnóstico, o sea, cuestiones de salud mental, ausencia de tiempo para la diversión, la hacer, se dice la hacer en español, no sé, la hacer, bien, y el tiempo libre, ¿no? Y bien, y por último, en esta jornada difícil de completar, me gustaría comentar un poco la presentación de Jorge y que me pareció también interesantísima, porque nosotros estamos sobre todo nos dedicando un montón al tema de la democracia. Tenemos una línea de investigación y trabajo en el IJ en el tema de la democracia y el tema del engajamiento juvenil y de la politización, del activismo juvenil se conecta con este tema de forma muy importante para nosotros, ¿no? Tenemos datos de Latino Barómetro y de otras encuestas que ponen en cuestión la afección, decimos así, entre comillas, a la afección democrática de los jóvenes. Y nosotros estamos proponiendo una mirada de investigación a ese tema que haga que combine, que una mirada que tenga en cuenta que, bien, la cuestión es de tal vez de desconfianza institucional o de pensar que estas instituciones no responden a las tareas que tienen hoy concretamente para, eh, para, para cambiar, mejorar las condiciones de vida que tengo yo. Entonces, tal vez ese trabajo que presentaste acá pienso que contribuye en la complexificación de esta comprensión y aperfeccionamiento de esta comprensión. Y bien, y el tema las dos llaves de comprensión del activismo juvenil, y pienso que todo eso fue muy interesante. La pregunta que tengo es, bien, presentaste, si yo lo comprendí bien, algunos aspectos de ese cambio del activismo juvenil o de la caracterización del activismo juvenil. No es que los jóvenes no están más activos o politizados, es que se activan de formas distintas y esa politización tiene otros disparadores. Y disparador fundamental es su propia biografía, su propia trayectoria, la propia, cómo se involucran los propios jóvenes con las cuestiones sociales en sus trayectorias y esos hechos son los disparadores, los provocadores de la activación de su participación, de su activismo, de su politización. Y bien, y la pregunta es un poco más allá, tal vez, que este diagnóstico, es preguntar si, en su opinión, este cambio, o sea, tal vez de un activismo más colectivo y más estructural, así, para una percepción un poco más individual de su propia trayectoria, y como de su identidad y de cómo como como su trayectoria, su biografía se conecta con un problema, si eso es y tal vez es una pregunta un poco provocadora demasiado, ¿sí? Jorge?
Pero si eso es un triunfo de la racionalidad neoliberal en comparación con otras formas de activismo de otras generaciones. Y si piensas que así lo es, ¿por qué? Y bien, y discutirme un poco en esta llave de debate. Y de nuevo, muchas gracias a todos por las ponencias y todos los que están aquí, sobre todo a Frank por la iniciativa y por ser un socio tan importante de BJ en ese momento. Muito obrigada, Gabriel, pelos seus comentários. E agora eu passo a palavra para Maria Carla Corruchano e informo que todos os palestrantes terão 5 minutos de resposta e a gente vai seguir de acordo com a ordem que ocorreu as apresentações. Então, a primeira seria a Maria Carla Corruchano. Passa a palavra. Obrigada, Andréa. Obrigada, Gabriel, pelas questões provocativas e boas sobre este tema. Também queria só dizer que gostei muito de assistir todas as apresentações, teria também questões a fazer, mas acho que vou aproveitar aqui o tempo para responder um pouco algumas questões, talvez aprofundar um pouco. Acho que o que você traz, Gabriel, é algo que eu também senti quando estive em campo, né? Quando eu comecei a ver nas periferias a força que tinha o empreendedorismo. Veja, não entrei para fazer uma pesquisa sobre empreendedorismo inicialmente, né? Mas comecei a ver a força que tinha os editais, a força da oferta de apoio, de suporte, ou o discurso mesmo, que é muito forte, que a gente tem enfrentado no Brasil, né? De que o empreendedorismo é a saída estrutural para o desemprego, especialmente para o desemprego jovem. Foi me surpreendendo também esse olhar, que eu acho que é parte de um olhar sensível também para os jovens e aprofundado daquilo que eles estão fazendo e pensando, né? A gente trabalhamos com uma equipe de jovens, que também entrevistaram jovens, que conversaram com jovens, né? E que eu acho que ali a questão central era estamos no empreendedorismo, e acho que não estamos porque exatamente defendemos essa lógica. Isso me deu esperança, Gabriel, mas eu não quero dizer que não existam jovens que não estejam nessa chave, certo? O que eu acho é que a gente só não pode incorrer no erro de tomar a parte pelo todo. Quer dizer, as duas vias são importantes de serem observadas, né? Então, mesmo os jovens que eram menos críticos ao empreendedorismo, e eu encontrei alguns jovens que eram menos críticos, como, por exemplo, o Luan, que um dos casos que eu trouxe aqui, que disse, eu trabalho 48 horas por dia, né? O dia teria que ter 48 horas para eu dar conta de tudo que eu faço, né? Ele dizia, bom, o meu projeto de empreendedorismo tem a ver com a dificuldade que eu tenho de encontrar no mercado um trabalho que responda às minhas aspirações, com a dificuldade de encontrar um trabalho com sentido, com significado, né? E com direitos. Então, é algo que Cláudio falou, acho que todos falaram, acho que nós estamos muito conectados nesse ponto dessa capacidade crítica e reflexiva que os próprios jovens têm. E o quanto a gente precisa prestar atenção nessa reflexividade. Então, quando você diz, mas esse discurso não está alcançando todos os jovens e moldando subjetividades, né? Será que, se pensarmos assim, a gente não está também dizendo que os jovens estão respondendo de maneira mecânica às injunções estruturais ou aos discursos que estão sendo construídos, né? Eu tenho muito problema com essa ideia de que há uma captura de subjetividade, né? E com essa ideia mesmo de construção de uma subjetividade neoliberal, sem que percebamos aí brechas,
sem que percebamos, né, espaços, interstícios para outras coisas. E mais além, né, na América Latina, se a gente pensar, o se virar para ganhar a vida, né, o ter que ter o seu negócio e empreender, digamos assim, com outros nomes, sempre foi uma realidade, né, numa ausência mais estrutural do Estado. Então, não estamos diante de uma novidade, estamos diante de um discurso que diz que agora a regra é esta, né? Sem prestar atenção em outras estratégias, possibilidades e alternativas que possam se apresentar. Então, não é por acaso que essa pergunta dessa jovem com a qual eu e Felipe terminamos o artigo, qual empreendedorismo? Ela foi uma pergunta muito legítima, porque ela dizia, eu não coloquei todo, né? Ela dizia, não pode ter outro nome? O que a gente quer tem que ter outro nome, não precisa ter este nome, né? Vamos construir outra coisa, porque eu acho que se trata, seja nas falas que aderem mais fortemente ao empreendedorismo no meu campo, né, no meu trabalho de campo, sejam os mais críticos, há questões que estão colocadas relativas a condições de trabalho, né, a salário e a tempo, né? Tempo, a gente está no Brasil hoje vivendo, né, uma luta para a redução da jornada, né, para o fim da escala 6 por 1, uma luta histórica pela redução da jornada e agora pela escala, pelo fim da escala 6 por 1. E esses jovens já falavam muito desse tempo. Nós não queremos um trabalho que ocupe todo o tempo, né? Nós também queremos viver outras esferas e dimensões das nossas vidas. E isso, para terminar, se aprofunda na medida em que você eleva a escolaridade da população juvenil, porque você também eleva as aspirações, né, em termos de trabalho, de vida, de renda. Mas eu não diria que a crítica a essas condições está só nos jovens mais escolarizados, porque eu também entrevistei jovens menos escolarizados e eles também estavam problematizando o trabalho real que é ofertado a eles. E para terminar mesmo, a gente também, essa sensibilidade, né, de um olhar interseccional, porque quem é que mais está problematizando, quem é que mais problematizou as condições de trabalho, humilhação, discriminação vividas? Foram as jovens mulheres negras, né, pelo tipo de trabalho e acesso que têm. Então, esse olhar interseccional também é absolutamente fundamental para pensarmos. E aí são múltiplas alternativas, não é uma única, né? A gente deveria voltar a pensar nesse conjunto de alternativas que ofertasse, então, salário, trabalho e vida digna, né, para as pessoas jovens em especial. Obrigada. Muito obrigada, Maria Carla. Agora eu passo a palavra para o Cláudio Guaper. Gracias, Andrea. Gracias también, Gabriel, por el comentario. Me parece que tomaste temas muy, muy interesantes de cada una de las presentaciones. Y yo diría que lo que no se nos debiera perder de vista es que estamos hablando de una disputa política. Cuando hablamos de jóvenes, en todo tiempo, las jóvenes y los jóvenes expresan, las generaciones jóvenes, los conflictos que están en la sociedad son una especie como de metáfora permanentemente de los conflictos sociales. Y en continuidad con lo que decía María Carla sobre el emprendedurismo, eh, una de las dificultades que nos genera en los procesos de elaboración de conocimiento sobre esta cuestión es que se nos quiere hacer creer que el emprendedurismo es un estado, un punto de llegada que se traduce en una suerte como de identidad inmutable de las personas. Hay jóvenes emprendedores y jóvenes no emprendedores. Y yo tiendo a ver en las investigaciones que hemos realizado y escuchando ahora lo que presentó María Carla, lo que presentó Mateo, que más bien las personas jóvenes se mueven y se desplazan por formas distintas de acceder al mercado del trabajo, formas distintas de participar de los procesos de producción económica y de acceso a los bienes y servicios que necesitan. Claro, como bien dices tú, el discurso neoliberal nos quiere hacer creer que el emprendedurismo es una forma de éxito. Fíjate que en Chile
en los liceos técnicos profesionales, que son aquellos escuelas de enseñanza media que preparan para el mercado del trabajo, se supone que no preparan para la universidad, sino para el mercado del trabajo, son 4 años de formación. Los 2 años son de formación común, tercero y cuarto son de formación en alguna especialidad. Y desde hace unos 15 años en Chile, esa formación de especialidad está hecha en base a módulos. Uno de los módulos, son 12 módulos creo, uno de los módulos se llama emprendedurismo. Vale decir, en el currículum oficial de la educación chilena se enseña a ser emprendedor. Y se enseña a ser emprendedor en términos neoliberales. Tal como planteabas tú, el emprendedurismo como una cuestión de responsabilidad individual, como algo que cada cual tiene que resolver. En Chile se decía que si usted en el mercado del trabajo era flexible, flexible significa que usted tiene la capacidad de aceptar un bajo salario, condiciones indignas, de cambiarse de trabajo reiteradamente, no permanecer. Eso se ve como un valor. Sebastián Piñera, cuando era presidente de Chile, lo planteaba abiertamente en su discurso como el valor de la flexibilidad laboral. Y eso, mira la perversión. Tal como tú decías, no recuerdo la palabra esta que no podías traducir, que yo la traduje como premeditada. Es premeditado la imposición que se le hace a las personas jóvenes. ¿Sí? Es una cuestión perversa de que desde la formación escolar se dice que aquello que debe hacerse es ser emprendedor, pero emprendedor en los términos neoliberales. ¿Qué nos encontramos nosotros? Que muy similar a lo que decía María Carla, que si bien existe esta idea de quiero ser mi propio jefe, también se intersecta, se cruza con la idea de necesito de otros y otras para poder llegar a tener lo que quiero tener. Estoy aprendiendo electrónica en la enseñanza técnico profesional, pero además quiero tener una barbería, ¿sí? En Chile hay un fuerte influjo de la cultura venezolana y caribeña del corte de cabello y de la barba, porque ven que el tener una barbería da un tipo de ingreso, pero no se niegan a ser trabajadores asalariados. Entonces, hay ahí un movimiento, un dinamismo de estas personas jóvenes que pueden desplazarse entre un lugar y otro sin sentirse afectadas por eso. Pero también nos hemos encontrado con procesos de autogestión, que es la contracara en esta disputa de la que hablé al principio del emprendedurismo. El emprendedurismo, puesto en términos neoliberales, tiene un formato de resistencia que son los procesos de autogestión que son antiguos en los movimientos sociales y en los sectores empobrecidos que vienen, por lo menos en América Latina y en Chile, de las viejas mancomunales y cooperativas de principios del siglo XX. En esos procesos de autogestión, eh, eh, prima, esto es un proceso colectivo, de aquí nadie se salva solo, nos salvamos juntos, tenemos derecho a crear nuestra propia forma de construcción, de participación en la economía con mucho lo que hagan, la tarea que hagan, ya sea producir alimentos, tener huertas, producir ropa, etcétera, con mucho derecho por el medio ambiente, con mucho cuidado, perdón, con mucho respeto por el medio ambiente y también hay muchos proyectos de autogestión en jóvenes hoy día que están dedicados a la producción de comida saludable, que va en contra de toda la corriente de los chatarra. Y así, hay un montón de otros que no, por tiempo no voy a mencionar. Entonces creo que ahí hay una pista interesante de seguir indagando de cómo se están abriendo estos procesos de autogestión como una contracara, como una resistencia al intento perverso de imponer el emprendedurismo como forma de participación en la economía. Obrigada, Cláudio. Agora vamos ouvir o Mateo Ortiz. Muchas gracias. Bueno, yo la pregunta sobre los límites de la política y las políticas de cuidado, yo la partiría en dos partes. Primero, eh, creo que antes del límite tendrían que haber condiciones más bien habilitantes, derechos habilitantes. Insisto sobre esa parte y una de las cosas que nos ha enseñado la teoría feminista es que el cuidado es un derecho fundamental para otros derechos, eso es un derecho habilitante en su sentido estricto. Y plantear el cuidado desde esa perspectiva nos muestra precisamente que hay cosas muy positivas, por ejemplo, del cuidado. Las mujeres que cuidan o las mujeres que se dedican a trabajos de cuidado también son las mujeres que más participan a nivel local.
O sea, tienen formas de participación más horizontal porque obviamente tienen más brechas para participar en formas institucionales. La participación barrial, la participación comunitaria es más cercana a ellas. Y en ese sentido muestra precisamente esa naturaleza del cuidado que también debería ser parte de las políticas públicas de distribución social del cuidado. En ese sentido, yo diría que la primera parte, la primera regla que tendríamos que decir es hay que quitarle el límite mercantil que hoy en día tienen principalmente los sistemas los sistemas de cuidado, y es el cuidado es una mercancía. El cuidado es la base productiva de la producción en general, y entonces de reducir el tema del cuidado a que si no sacamos a las mujeres del cuidado, no vamos a poder desarrollarnos como país. Eso sí es cierto, insisto, hay precarización económica por la distribución asimétrica del cuidado, pero la respuesta no debe ser entonces debemos mercantilizar el cuidado, sino debe ser es cómo podemos, y aquí cito a la exdirectora del Observatorio Javeriano de Juventud, Marta Lucía Gutiérrez, fortalecer un diamante de cuidado, en donde las responsabilidades entre Estado, sociedad, mercado y comunidades sean claras, donde el ejercicio del cuidado no sea precisamente una forma en la que puedo sistemáticamente precarizar la vida de un tercero. Esa es, digamos que, la primera parte, yo diría, hay que quitarle el límite mercantil. Pero, por el otro lado, y aquí entonces uno diría, cómo si tenemos que comenzar a limitar la cosa, porque también tenemos que establecer que efectivamente, y aquí yo estoy de acuerdo con lo que decía Ernesto Rodríguez hace mucho tiempo, y es que las políticas de juventud fracasaron. Creo que las políticas de juventud han fracasado, y en ese sentido las políticas de cuidado tienen que también tener un límite. Y en ese sentido creería que el límite sí tiene que estar cimentado sobre las condiciones materiales. El problema principal del cuidado tiene que ver es con dimensiones estructurales en nuestra sociedad que propenden y facilitan esa precarización y que inclusive están presentes en las actuales políticas de cuidado como las que asocian el cuidado con mercantilización. Uno de los casos que tenemos más claros es el sistema distrital de cuidado en Bogotá. El sistema distrital de cuidado pretende responder a un problema económico que le ha generado una afectación particular a una mujer que ha estado alienada de la matriz productiva. Pero lo hace a través entonces de entender que el derecho simplemente es gradúese del colegio, en lugar de pensar precisamente que las condiciones materiales habilitantes del derecho a la educación son ejercicio de ciudadanía, posibilidades de plantearse un proyecto de vida. No, lo que pretenden ellos es que se gradúen de educación media. Y ahí sí es en donde creo que establece el límite de lo que podríamos nosotros pensar sobre una política de cuidado, y es tenemos que comenzar a limitarla específicamente sobre un marco de condiciones materiales ahincado en un proyecto de vida de una persona joven. En el sentido de que esta política de cuidado, si bien no puede salirse de otros temas, no puede ser una política de educación, no puede ser una política de trabajo, sí tiene que reconocer esa multidimensionalidad y entender cuál es la responsabilidad del cuidado en las condiciones materiales que habilitan otros derechos. Esa sería entonces la respuesta en dos partes. Una, hay que quitarle el límite mercantilizante que tiene actualmente la discusión de cuidado, pero por el otro lado, sí hay que comenzar a limitar entonces esa dimensión del cuidado a la hora de hablar. Entonces, ¿qué es el cuidado? Entonces hablamos de producción, de todas esas cosas. No, yo creo que hay que limitar las condiciones materiales, que es de hecho lo más urgente y la responsabilidad del Estado. A final de cuentas, la respuesta institucional del Estado son las políticas públicas. Y es muy curioso que los estados estén generando políticas públicas que no hablan de responsabilidades concretas sobre condiciones materiales que ellos mismos generan. Y ahí es en donde creo que está la discusión. Muchísimas gracias. Obrigada, Mateo. Agora eu passo a palavra para o Jorge Benedicto. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, Gabriel, planteas una pregunta realmente complicada. Yo también creo que tendría dos partes. Por un lado, el tema de la importancia de la biografía o de lo biográfico, eh, yo creo que es un elemento central para entender los activismos juveniles. Es decir, durante demasiado tiempo se ha intentado estudiar los activismos desde las causas, desde los colectivos, pero no nos hemos parado a pensar en cómo se produce el proceso activista, la propia experiencia activista. Entonces, en el caso de los jóvenes es fundamental, porque tenemos que ver que es un momento de la vida en la cual se producen muchos cambios en todos los terrenos que vosotros habéis estado comentando antes.
no solamente en el campo del trabajo, sino en el en el ámbito familiar, en la vida relacional, en el ocio, en las relaciones personales, etcétera, etcétera. Y eso también se refleja en la propia acción política. Es decir, lo que no podemos pensar es que la vida de los jóvenes es inmune a la vida activista. Es decir, la vida activista está imbricada en la propia biografía, es decir, en la propia vida de los juvenil. Y yo creo que eso si tomamos más, le damos más importancia al elemento biográfico en el análisis de los activismos, podemos entender mucho más algunas de las características de cómo hoy los jóvenes se movilizan o se politizan, por ejemplo, ante este escenario de frustración y de los malestares que producen estas policrisis. Ahora bien, eso por una parte, es decir, la importancia que tiene la biografía no es una cuestión de que ahora haya aparecido, sino que, bueno, es algo que, pues sobre todo la sociología francesa de los compromisos militantes lleva desde los años 60 poniendo de relieve. Y sobre todo la sociología más interaccionista, Filiel, y todo su equipo, su equipo de investigación lo ha puesto muy, muy de relieve y vienen a, a centrar, digamos, la reflexión no en el por qué los jóvenes se movilizan, sino en el cómo, de qué manera. Y ahí es donde entra la biografía juvenil, que no se mueve, digamos, en el vacío, sino, como os decía antes, en la propia interacción entre biografía y contextos más mediatos y contextos más inmediatos. Luego hay una segunda parte que tú me decías de que si esto era un triunfo de la racionalidad neoliberal. Es decir, el activismo biográfico como tal, o la importancia de la biografía en el activismo juvenil no tiene que ver con esa racionalidad neoliberal, pero sí tiene que ver con el contexto en el cual viven los jóvenes. Y es, lógicamente, un contexto neoliberal en el cual, o mejor dicho, un contexto individualizante en el cual lo personal cobra una importancia que a lo mejor no tenía hace unas décadas. Pero eso no nos debe llevar de una manera inmediata a pensar que el primar la personalización de la política significa que siempre se apueste por soluciones individuales. En los movimientos, por ejemplo, juveniles contra la crisis climática se ve muy bien. Es decir, claro que hay una personalización de la protesta, hay una personalización de las acciones políticas, pero no hay una opción por acciones individuales, por una individualización extrema de la acción política, sino más bien por una búsqueda de nuevas relaciones comunitarias. Y como os decía antes, una de las respuestas juveniles ante la policrisis precisamente es la búsqueda de nuevas formas comunitarias que puedan ser compatibles con esa singularización de los significados de la política. Entonces, yo creo que tenemos que entender bien esto para que no siempre sea es decir, no solamente con hablar parece de la racionalidad neoliberal, parece que lo tenemos todo solucionado y sobre todo para no caer en un error importante desde mi punto de vista, que es pensar que lo de antes es a lo que tenemos que volver. No, es decir, que los jóvenes en sus respuestas politizadoras o en sus propias experiencias de politización buscan referencias comunitarias, efectivamente, pero nunca van a ser como las de las generaciones anteriores, porque los lazos comunitarios se han transformado, igual que los significados de la política. De ahí que unos de los una de las incógnitas más curiosas que yo últimamente estoy investigando es cómo algunos jóvenes deciden involucrarse en la política institucional. Es decir, porque ha cambiado precisamente. Y entonces lo que antes era lo habitual, es decir, que la política se reducía a lo que pasaba en una determinada esfera de la vida social, ahora mismo es algo bastante raro. Es decir, jóvenes que militen en partidos políticos, según las encuestas europeas, es una minoría frente a aquellos jóvenes que participan en múltiples otros colectivos.
Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que pensar que lo que ha cambiado es el contexto en el que viven los jóvenes, que es un contexto individualizante, pero en el cual hay distintas formas de politización. Hay politizaciones más efímeras, politizaciones más constantes, hay activismos, digamos, que crean una identidad muy fuerte y hay otros activismos que lo que buscan es dar un sentido, digamos, o buscar un sentido y una pertenencia al mundo en el que se está viviendo. Bueno, no sé, espero haberte respondido a la pregunta que hacías. Obrigada, Jorge. Agora vamos encerrar a sessão e, em nome do Observatório Internacional de Juventude para a Iberoamérica, OIJ, e do Observatório da Juventude do Trabalho da Universidade Federal de Sergipe, eu gostaria de agradecer ao debatedor, ao Gabriel, e a todos os palestrantes que estiveram presentes hoje. E gostaria também de convidar todos aqui para a próxima sessão, que acontecerá no dia 26 de maio, também no mesmo formato e no mesmo horário, né, às 3 horas da tarde na Espanha e às 10 horas da manhã no Brasil. Então, com isto, eu me despeço e encerro a sessão. Pues ha Muchas sido un placer gracias. para todos. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Adiós, muchas gracias, obrigado. Muchas Hasta la próxima. gracias. Excelente. Bye.